Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse, por acompañarnos esta noche, esta tarde, perdón, en este webinar donde vamos a hablar de SIAM, ¿de acuerdo? Acerca de integración de servicios, ¿no? Y la gestión propia de estos servicios integrados, ¿vale? Esto de, disculpen, esto de SIAM en sí, pues algunos de ustedes lo recordarán y tal, no es necesariamente nuevo, ¿no? Llevamos ya unos cuantos años hablando y trabajando en este sentido, ¿no? De hecho, tuvimos alguna promo de gente certificada en SIAM allá por el 2017, si no me equivoco, ya van a ser 5 años, mira, qué rápido, ¿no? Entonces, es algo que en sí sí se ha movido bastante, de hecho se mueve bastante por aquí, por Europa, ¿no? Sin embargo, pues es un enfoque que no necesariamente se ha explotado lo suficiente o se le ha dado el enfoque correcto o adecuado o necesario, sería la palabra, en muchas organizaciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de SIAM, hay que tener en consideración que estamos hablando de servicios, ¿de acuerdo? De servicios, pero no desde nuestro punto de vista como proveedores de servicios, que vendría a ser lo que hacemos cuando trabajamos con marcos como ITIL, ¿no? Cuando nos enfocamos con cositas como COVID y cosas por el estilo, ¿no? No estamos hablando desde ese lado, ¿no? Estamos hablando desde el lado del consumidor de servicios, no del cliente final, o sea, no del cliente que va por la calle andandito, sino hablamos de la empresa en sí, ¿no? O sea, Cian está pensado para organizaciones que no necesariamente, mm, o mejor dicho, para organizaciones que además de brindar servicios hacia la calle, consumen muchos servicios de terceros, ¿de acuerdo? De proveedores, tanto internos como externos o de una mezcla particular de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, no es difícil encontrar algunas organizaciones, sobre todo las medianas grandes, que tienen un sinfín de proveedores, muchísimos proveedores, porque tienen diferentes tipos de manera de trabajarlos, ¿no? A través de políticas de gobierno, estructuras verticales, estructuras integradas, pero que no llegan a integrarse realmente dentro de un proceso único. Entonces, lo que finalmente terminan haciendo muchas organizaciones es teniendo una gran área de logística que se encarga pues de hacer investigación de mercado, cotización, evaluación, puntuación en función de las necesidades de la usuaria, contratan y adiós, ¿no? Y muchas veces estas contrataciones, de una u otra forma, terminan siendo eh, aisladas. ¿En qué sentido? En el sentido que podemos tener a un área de tecnología, por ejemplo, utilizando los servicios del proveedor X, que le proporciona personal para el manpower de la mesa de ayuda, por ejemplo, ¿no? Y podemos tener al área de recursos humanos también contratando al proveedor X para otro tipo de actividad, ¿no? Y más allá tenemos al área de finanzas contratando también al proveedor X para otro tipo de actividades. Entonces, claro, si tú lo ves desde el lado del proveedor X, oye, qué alegría, ¿no? O sea, tenemos 3 contratos firmados con esta empresa en 3 áreas diferentes y obviamente pues entregamos una serie de servicios, cada uno de ellos, según las áreas, ¿no? Cada uno de ellos tendrá diferentes tipos de nivel de servicio, diferentes tipos de objetivos, calidad comprometida, tiempos, ah, condiciones de seguimiento, de performance, etcétera, ¿no es cierto? Cada una de ellas. Lo cual, pues al final lo que hace es que el cliente termina manejando 3, 4 contratos, 5 contratos de manera aislada, cada uno según el área que haya contratado, apuntando a presupuestos diferentes, apuntando a partidas distintas, ¿no es cierto? Eh, multiplicando, ¿no? Multiplicando por la cantidad de contratos el esfuerzo de gestión, ¿no? Las actividades de gestión, porque finalmente yo lo que tengo es 5 contratos con el mismo proveedor, ¿cierto? Pero como lo hemos hecho desde diferentes unidades del negocio, apuntando a diferentes tipos de presupuesto y partida, etcétera, lo que al final tenemos son 5 islas, tal cual. Y para cada una de ellas tendremos una reunión de seguimiento, un interlocutor, una negociación de niveles de servicio, una capacidad de negociación o de presión económica, una serie de condicionantes sí, pues condicionantes de cara a las conformidades, etcétera, cada una, por separado, por cada una de las uniones, por cada una de las unidades. Entonces, como decía, ¿no? Eso por parte del proveedor, pues oye, puede ser simpático, ¿no? A ver, tampoco nos vamos a engañar, es una cosa interesante. Sin embargo, de cara de la empresa, ¿no? Eso no suele ser tan conveniente,
¿no? ¿Por qué? Porque multiplicas el esfuerzo de gestión, obviamente se multiplican los riesgos, obviamente pues empiezas a entrar en una dinámica donde a lo mejor, sin darte cuenta, estás poniendo muchos de los huevos relevantes de tu organización en la misma cesta. Ojo, que puede pasar. Tú no te has dado cuenta porque se está haciendo de manera aislada, pero de pronto en el momento que ese proveedor X falle, no va a fallar únicamente para un área o para otra, porque no te hablo de una falla en su capacidad de proyecto. ¿Cómo dices, Javi? ¿Estamos viendo sobre el slide 1? Sí, estoy, estoy haciendo una intro, no sé. ¿Sí, no? Sí, sí, no he tocado las diapos. Gracias. Vale, entonces, ¿qué decía? Ent- entonces, cuando el proveedor X falle, ¿de acuerdo? Y no hablo de un fallo en la calidad dentro de un proyecto o de alguno de los múltiples servicios que te puede estar brindando, sino un fallo corporativo, un fallo dentro de la organización, problemas financieros, problemas tributarios, problemas operativos, problemas organizacionales dentro de la estructura primaria de la empresa, etcétera, que pueden terminar afectando no a un servicio únicamente, sino a la totalidad de los mismos. Puede que nuestra organización se termine dando cuenta en ese instante, ¿no? De que, oye, ¿y por qué se cayó el servicio aquí? ¿Y por qué se cayó este acá? ¿Y por qué se cayó el otro por aquí? Porque ha caído el mismo proveedor. Ah, o sea que teníamos el mismo proveedor contratado para diferentes actividades dentro de la empresa, sí, y nadie lo sabía. Bueno, sí, en logística lo podrían haber visto, pero como su labor no necesariamente es identificar los riesgos por la cantidad de proveedores, mejor dicho, por la cantidad de veces que contratas al proveedor, sino contratar dentro de un margen de beneficio y de calidad, pues oye, esa parte no la han visto. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, Cian, en este caso, nos va a ayudar con todas estas historias. ¿De acuerdo? Nos va a ayudar a poder optimizar, ¿de acuerdo? Optimizar la forma en la que damos uso a los recursos, entiéndase, no solamente nuestro dinero como organización, nuestro tiempo, ¿no? Nuestro personal, nuestro equipo, sino también los recursos que no necesariamente son nuestros, ¿no? Acuérdate que los proveedores, cualquier proveedor, independientemente de su categoría, los proveedores son complementos de nuestros recursos y habilidades, tal cual. O sea, un proveedor aparece en escena porque yo no soy capaz de hacer ciertas cosas o porque no cuento con determinados componentes. Así de simple. Entonces el proveedor viene a ser un complemento de nuestra capacidad. Es una pieza importante. Ahora, puede ser más o menos importante según el tipo de producto, servicio o lo que sea que nos proporcione en ese sentido, ¿no? Entonces, por ir entrando un poquito en la diapo, porque si no me quedo acá 3 horas y no paso a la segunda. Vale, a ver, déjame un segundo. Bueno, este soy yo, por si me quieren agregar al LinkedIn, ahí tienen el QR, luego les compartiré la presentación seguramente. ¿Vale? Por lo que quieran. En LinkedIn me encuentran así como Juanma, ¿de acuerdo? Juanma Espinosa. Bien, entonces, ¿qué cosas hacían a todo esto? ¿Qué cosas hacían a todo esto? Bueno, es lo que les está contando, ¿no? Pero en buena cuenta, ¿de acuerdo? Lo que hablamos hace un rato, ¿no? Respecto a otro tipo de ecosistemas, o de cara a otro tipo de enfoques, ¿de acuerdo? Cian lo que nos proporciona es una particularidad respecto a la forma en la que manejamos clientes con múltiples proveedores, por decirlo en simple, en cristiano, ¿de acuerdo? Nos va a ayudar o nos va a proporcionar, ¿de acuerdo? Capacidades de gobierno, ¿no? Acuérdate, cuando hablamos de gobierno y gestión ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Acuérdate, gestión hacemos todos, ¿de acuerdo? Gestión hacemos todos, en todos los niveles operativos, nos guste o no nos guste llamarlo así, gestión hacemos todos. Pero no necesariamente en las organizaciones está la figura del gobierno con total apertura, ¿no? Muchas veces no está clara o no conseguimos acceder a esa capa de gobierno porque es una capa pues, muy establecida en determinada cota a la que nosotros como parte de las unidades de gestión no necesariamente llegamos. Recibimos de alguna manera simplemente los encargos, los objetivos, los lineamientos de la organización y tenemos que ejecutar y cumplir de alguna manera. SIAM no, no contempla la posibilidad de una organización donde no se hable de gobierno y gestión. ¿De acuerdo? O sea, puede haber gestión, sí, obviamente tiene que haberla, pero tiene que haber gobierno. Tiene que haber gobierno. Cuando hablamos de gobierno, acuérdate, hablamos siempre de lo que son el comité de dirección, ¿no? Los planes estratégicos, la visión del negocio de cara al mercado.
los inversionistas, los accionistas, ¿no? El órgano de gobierno en sí, ¿no? El comité de dirección, presidido por el CEO, etcétera, ¿no? Gobierno, ¿hacia dónde vamos y cuándo tendríamos que llegar? Esos lineamientos caen hacia la capa de gestión y es la capa de gestión la que se encarga de alguna u otra manera, pues gestionar la actividad para lograr determinados objetivos. En medio de esa gestión que nos corresponde a nosotros dentro de la capa de gestión, repito, eh, es donde van a aparecer en escena los proveedores, ¿no? Yo necesito gestionar ciertas cosas, pero oye, no tengo suficiente personal para hacer desarrollo, no tengo suficiente personal para atender temas de soporte, no tengo suficiente personal para determinadas cosas, no tengo un proceso automatizado para determinadas historias, voy a requerir de proveedores, ¿de acuerdo? Ahí es donde entra la parte de integración, ¿de acuerdo? También nos proporciona capacidades de aseguramiento, ¿no? Y coordinación necesaria como para garantizar que el cliente, la empresa, ¿no? El consumo, la empresa, la organización del cliente, ¿no? Obtiene realmente el mayor valor posible de los proveedores a los que contrata, ¿de acuerdo? Lo que se busca con Cian es establecer, aunque te suene un poquito a COVID, es establecer un esquema o una estructura global, ¿no? De gobierno y gestión que permita la integración adecuada de los múltiples servicios a través de diferentes proveedores dentro de mi empresa. Tal cual, ¿de acuerdo? Se parece, se parece a ITIL, se parece a COVID, se parece, yo que sé, a TOGAF y a otras tantas. Pues hombre, sí, claro que sí. Te va a sonar parecido de una u otra manera, ¿no? No tanto porque lo sea, o mejor dicho, no tanto porque sea una copia y tal, porque en realidad no lo es, porque es un enfoque diferente, sino porque son estructuras de empresariales. Es tal cual como funcionan todas. En COVID-19, por ejemplo, 2019, ¿no? No el bicho, sino el marco, ¿no? En COVID-19, por ejemplo, ahora, bueno, desde COVID-5 hablamos de gobierno y gestión, hablamos de gobierno corporativo, etcétera, ¿no? En ITIL 4 ahora, por ejemplo, ya hablamos necesariamente del gobierno corporativo de tecnologías e información, ya digamos que el nivel, el alcance que tiene con COVID es básicamente el mismo, ¿no? Entonces, estos niveles de trabajo, ¿no? A nivel estratégico, táctico, operativo, ¿no? Es común en todas las organizaciones, es común, es natural, no es algo propio de un marco o del otro. Entonces, como SIAM trabaja sobre estos esquemas, ¿de acuerdo? Y los demás marcos, por naturaleza también, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que te van a sonar parecidas, ¿de acuerdo? Muchas cosas que te van a sonar parecidas. Lo cual es bueno, ¿no? Lo cual es bueno porque en muchas organizaciones ya hay un camino andado respecto a temas de IT, respecto a COVID, ¿no? Ya hay un bastante tema avanzado en temas de procesos en muchas organizaciones. Entonces, decíamos aquí, ¿no? El gobierno que propone Xi'an, el esquema de gobierno que propone Xi'an, maneja tres niveles, ¿no? Lo que decíamos hace un rato. El estratégico, el táctico y el operativo. Gobierno, gestión, ¿no es cierto? Y la capa operacional, netamente, ¿de acuerdo? Si recuerdan, en algún momento ustedes hemos hablado en temas de IT4 o en COVID, hemos hablado de la capa de gobierno, ¿cierto? La capa de negocio, la capa de servicios, la capa técnica. Pasa por el mismo sitio, ¿de acuerdo? En el caso de Xi'an se manejan tres niveles dentro de su ecosistema, del ecosistema que nombra Xi'an, ¿no? Estratégico, táctico y operativo. Xi'an lo podemos contemplar como una evolución, ¿de acuerdo? Una evolución respecto a cómo aplicar el marco de gestión, ¿no? Donde integramos servicios a través de los múltiples proveedores con los que contamos dentro de la organización. Se desarrolla, ¿de acuerdo? Teniendo como foco el hecho de cómo así las organizaciones han ido migrando en el tiempo de los contratos con un solo proveedor, megacontratos, macrocontratos, como lo quieras llamar, a un entorno con múltiples proveedores. Las empresas han pasado de tener uno, dos, tres grandes proveedores a tener multitud de proveedores, ¿de acuerdo? Se han ido evolucionando dentro de esta lógica, ¿de acuerdo? Y ha ido encaminándose hacia modelos operativos más complejos, ¿vale? Como ejemplo, pues te puedo contar que todo lo que es el gobierno británico pues trabaja bajo el esquema de SIAM. De hecho, es ahí donde se origina, que te lo contaré en un ratito, ¿vale? Y hasta la fecha, pues es en lo que se basa, ¿no? Absolutamente toda la administración pública británica, que no es cualquier cosa, ¿de acuerdo? Aquí en Europa existen premios anualmente de las organizaciones que mejores implementaciones han logrado de SIAM, ¿no? Que han podido lograr un mayor ahorro, una mayor eficiencia en cómo los clientes utilizan a los proveedores y el valor que obtienen de ellos. Hay premios todos los años.
el Siam Global Awards, una historia así, ¿de acuerdo? Entonces, Siam, dentro de toda esta dinámica, ¿de acuerdo? Soporta la integración multifuncional entre procesos y proveedores, ¿de acuerdo? Creando un entorno, ¿no? Un ecosistema, le llamamos aquí, ¿no? Un ecosistema en el que todas las partes en sí conocen su rol, ¿de acuerdo? Las responsabilidades que les competen dentro de este ecosistema, por supuesto. Todas las partes involucradas están capacitados o en la capacidad de entregar sus servicios, ¿no? Y cada quien es responsable de los resultados que debe entregar, ¿de acuerdo? Lo que se busca es que todos los proveedores se manejen dentro de una lógica, digámoslo así, pues clara, ¿de acuerdo? Donde no vamos a hablar de justicia, ¿de acuerdo? Pero donde todo pueda ser adecuadamente medido, ¿de acuerdo? Y donde el valor realmente se maneje como se espera, ¿de acuerdo? Xian nos trae un concepto llamado el integrador de servicios o el Service Integrator, ¿de acuerdo? El integrador de servicios, que en sí es una entidad dentro de la organización que se monta, ¿no? Se implementa dentro de la organización. Es una entidad única, además solo hay una, ¿de acuerdo? Responsable de la prestación de servicios de extremo a extremo, ¿de acuerdo? Extremo a extremo. O sea, todo el servicio, o sea, toda la serie de servicios que se tienen que brindar a determinadas unidades, etcétera, son regidas por este integrador, ¿de acuerdo? Una unidad, una entidad. Vamos a ponerle equipararlo, pues a lo mejor con una, no sé, con una PMO o un SMO, ¿de acuerdo? Es la capa de integración, el integrador de servicios, ¿de acuerdo? Responsables, decía, ¿no? De la prestación de servicio extremo a extremo y del valor que el negocio realmente termina recibiendo, ¿vale? Esto por parte del integrador. Hola, ya volví. Se fue, ¿no? Qué raro. Hola, ¿me pueden? Sí, sí ven, ¿no? Sí, Sí. Vale, qué raro. Bueno, un segundito. ¿Qué es esto? Un segundito que pongo mi cámara, la pongo ahí. Sí, me fui unos segundos, ¿no? Vale, sí. Bueno, decía, ¿qué pasa con Cian? ¿Cómo ha ido caminando esto de Cian? ¿No? Se empieza a hablar de integración de servicios, antiguamente le llamábamos también sourcing governance, por ejemplo. Esto les tiene que sonar mucho de la ISO 37500, ¿de acuerdo? Del sourcing governance. Entonces, por allá por el 2005 se empieza a hablar de este tema del entorno multiproveedor, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, ¿no? Empieza a trabajarse como un proyecto en el gobierno británico, por allá por el 2005, además coincidentemente de la misma manera que aparece, de la misma manera que en algunos años apareció ITIL, ¿no es cierto? En algunos años apareció ITIL, también de un proyecto que nace en el gobierno británico con la finalidad de organizar un poco el tema de la infraestructura, el soporte, etcétera, etcétera, ¿no? En el 2010 se decide aplicar una política ya más común, ¿no? En ese sentido, respecto a la integración de grandes proveedores, ¿de acuerdo? Y en el 2012 se extiende a todos los departamentos del gobierno británico, lo cual pues es positivo, digámoslo así, de cara a la masificación del marco de trabajo, ¿no? Del esquema de trabajo. En el 17 aparece una primera edición, ¿de acuerdo? Del Body of Knowledge de SIAM, ¿de acuerdo? Que es el que maneja los chicos de Scopism, ¿de acuerdo? Lo pueden mirar en la web, Scopism, ¿de acuerdo? Sin E, con S. Entonces lanzan una primera edición, ¿no? Que bueno, empieza a tener un buen rodaje en el camino, ¿no? Pero en realidad no, digamos que no tuvo, como Body of Knowledge, no tuvo la pegada que debería haber tenido, por lo menos en todos los lugares en donde pudo haber resultado útil, ¿no? Esto pegó mucho por aquí, pero, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica o países de habla castellana, no trasciende, no ha ido más allá. Sin embargo, en el 2020, de acuerdo, sale la segunda edición, en diciembre del 2020, ¿no? Sale la segunda edición. Y esta segunda edición ya llega con otras historias, ¿no? Ya llega un poquito más actualizada en la onda de los procesos, las funciones. Tiene un enfoque muy parecido a lo que en su momento
se lanzó como novedad dentro de ITIL 4, ¿no? El marco este de Verisme o Verism, como le quieran llamar. ¿De acuerdo? Entonces es más sencillo, digámoslo así. Eh, ¿Cuál sería la palabra? Es más sencillo trabajar con este esquema cuando ya tenemos rodado en las organizaciones otros marcos como ITIL, como COVID, como otros que iba mencionando hace un rato. ¿De acuerdo? Este Body of Knowledge, ¿no? Es a ver, es todo el conocimiento que se ha podido ir agrupando o aglutinando respecto a Xi'an en el camino, ¿de acuerdo? Acompañado por casos prácticos, por enfoques bastante enterprise, ¿de acuerdo? De hecho, el concepto del Enterprise Service Management, ¿de acuerdo? En buena cuenta nace en las entrañas de Xi'an, ¿de acuerdo? Empieza a aparecer desde ese lado. No, porque empiezas a escapar ya de la parte netamente operativa y empiezas a entrar, vamos a decirlo así, sin querer queriendo, empiezas a meterte ya en lo que es la capa netamente corporativa desde un enfoque de servicios, ¿de acuerdo? Porque muchas veces cuando hablamos de servicios y de la capa corporativa, a veces vemos cierto divorcio, ¿no? Sí, la frasecita esta de que de los servicios deben estar alineados siempre con los objetivos de negocio, que los objetivos y bla, 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 bla. Sí, nos lo sabemos toditos. Lo cierto es que muchas veces en las organizaciones, cuando hablamos de servicios o de gestionar servicios y cosas por el estilo, eh, eso no está tan claro, ¿de acuerdo? No suele estar claro. Los servicios suelen nacer de necesidades específicas de diferentes unidades y no necesariamente de necesidades propias del negocio de cara al mercado, ¿de acuerdo? Por eso es que estamos muy acostumbrados, por decirlo de alguna forma, de ver cómo la lógica de gestión de servicios se puede ir aplicando en unidades, ¿no? En unidades de negocio, en algunos servicios específicos, sobre todo técnicos de soporte o incluso de desarrollo, de entrega de algún delivery de algún tipo de servicio, etcétera, pero para contar, ¿no? Aun cuando la empresa en sí en la que nos movemos es una empresa netamente de servicios, que puede ser de servicios tecnológicos o no, pero es una empresa netamente de servicios, pero el enfoque claro de la gestión de servicios como tal no lo tiene adoptado. Está como desperdigado por un lado o por el otro. Entonces, en este caso, SIAM, que sí es un esquema completamente corporativo, completamente enterprise, ¿no? Digamos que se mueve más cómodamente en entornos donde ya la lógica de servicios existe de alguna manera. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es el propósito de SIAM en buena cuenta? Lo que les iba contando, ¿no? Proporcionar un único punto vamos a decirlo así, un único punto de contacto no es, ¿vale? Por si le suena la frase, es proporcionar un único punto a partir del cual tengo yo control, ¿de acuerdo? Respecto a lo que son los servicios y la forma integrada en la que estos se van a ir prestando dentro de la organización, ¿vale? Tiene como propósito, como objetivo primordial, decirlo así, poner orden, ¿de acuerdo? Diciéndolo en sí, poner orden, establecer una capa propia de integración de servicios, una capa de integración, que es la que la llamamos, que luego veremos en qué estructura se puede establecer, ¿de acuerdo? Con la idea, con la idea de que todos los servicios que se consumen desde proveedores, tanto internos como externos, estén realmente entrelazados con los procesos de la organización. Todos vemos, lo hemos visto, que muchas veces tenemos múltiples procesos para brindar nuestro servicio, para entregar productos. Se volvió a ir, ¿no? A ver, segundo. Sí, qué raro. Hombre, el internet no falla. A ver, un segundo. A ver. Bien, ahí estoy, ¿no? Qué raro. A ver aquí. Chin, 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 chin. Nada, competencia. Nada. Bien, entonces, te decía, ¿no? Propósitos dentro de la lógica de Xi'an, pues eso. Como te lo he puesto ahí en dos notitas, ¿no? A primera vista, pues eso, ¿no? Puede parecer simplemente una adaptación de enfoques, como hablábamos al principio, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que te contaba, ¿no? Xi'an está centrado en organizaciones particulares, ¿no? Organizaciones donde la,
el consumo de múltiples servicios o múltiples fuentes para estos servicios es una realidad, ¿de acuerdo? O sea, no es netamente para el manejo, administración de operación, de servicios, para entregar calidad, etcétera, etcétera, porque para eso hay otros marcos, sino está pensado en poner orden, ¿no? En organizaciones multiproveedor, ¿de acuerdo? Que consumen múltiples servicios de diferentes tipos de proveedores, ¿de acuerdo? Esta capa de integración, ¿de acuerdo? Esta capa de integración le proporciona, te decía, ¿no? Al cliente un punto único, ¿de acuerdo? Desde la cual poder controlar la forma en la que los servicios se entregan de forma integrada, de manera controlada, ¿no es cierto? El integrador también se centra en, a veces suena un poquito eh, fantasioso, ¿de acuerdo? Pero la capa de integración también impulsa la colaboración, ¿de acuerdo? Y la mejora de los servicios desde los proveedores. Ten en cuenta que la capa de integración actúa, trabaja, ¿no? En nombre del cliente. Esa capa de integración, que lo veremos más adelante, puede ser desarrollada con personal propio, con terceros, con un mix de terceros y de personal propio, etcétera. Pero lo cierto es que aunque todo lo que haya dentro de la capa de integración sea externo, ¿de acuerdo? Está actuando en representación del cliente, ¿de acuerdo? Valga decir que la capa de integración o el ente de integración debe estar, con una palabra que le gusta mucho a mi amigo Paul, debe estar empoderada correctamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hace las veces de representante del cliente en todos los sentidos posibles dentro del ecosistema este, ¿no? La capa de integración también asume la propiedad de todas estas actividades en nombre del cliente, lo que te he dicho, ¿no? Permitiendo que la organización finalmente se pueda centrar en lo que realmente le importa. Esta frase también la conocemos mucho, ¿no? Deja de pensar en lo que no es tu tema y céntrate en el core de tu negocio, ¿no? La frase. Pues en este caso también la usamos, ¿de acuerdo? Esta capa de integración permite que el negocio se centre realmente en lo que le importa, en lo que realmente le aporta, ¿no? Y que no necesariamente eh, consuma recursos y tiempos, ¿no? En la administración de los proveedores, ¿de acuerdo? Tiene lógica, ¿de acuerdo? La capa de integración también trata, ¿no? la complejidad de los múltiples proveedores, facilitando al cliente, ¿no? La posibilidad de beneficiarse realmente de todo lo que el proveedor puede brindar sin generar una carga adicional de gestión, ¿de acuerdo? Sin generar una carga adicional de gestión. Muchas veces, lo que decíamos al principio, ¿no es cierto? Las organizaciones pierden mucho tiempo, hay mucho desgaste, guste o no guste. Hay mucho desgaste en la negociación, en el seguimiento, e incluso en la amonestación, en la opinión, en las reuniones, etcétera, con los múltiples proveedores, ¿de acuerdo? Hay mucho recurso, mucha gestión perdida en ese sentido, ¿de acuerdo? Em, Gracias a que es un modelo único e integrado, estructurado, ¿de acuerdo? Dentro del ecosistema de SIAM, todas las partes involucradas, entiéndase los diferentes tipos de proveedores, tanto internos como externos, ¿de acuerdo? Y la capa de integración, etcétera, tienen, o deberían, es es requisito, tienen claras todas sus funciones y responsabilidades, ¿de acuerdo? ¿Hasta dónde, de acuerdo? ¿Hasta dónde están facultados, ¿no? O hasta dónde tienen apertura, ¿de acuerdo? Para poder cumplir sus responsabilidades dentro de los límites establecidos, ¿de acuerdo? Todos conocen claramente cuál es su función, su responsabilidad y cómo es que tienen que lograrla, todos, ¿de acuerdo? Eso lo comentaremos cuando hablemos de roles también, ¿de acuerdo? Eh, Gracias al modelo integrado y a la serie de procesos que luego se establecen en este marco, se proporciona también entendimiento de todas las interacciones, de acuerdo, que existen entre los servicios y los proveedores. Em, Esto tiene mucho que ver, esto lo veíamos en el Managing Professional, los que lo recuerden, cuando hablábamos del Customer Journey, si recuerdo, ¿no? Cuando hacíamos el dibujito, ¿no? Del viaje del cliente, de absolutamente todos los puntos de interacción, ¿no? Las unidades que iban participando en cada caso, ¿no? De que a veces, pues, algunos de los puntos de interacción eran internos, otros externos, a veces eran externos con aportes de otros tipos de proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, en este camino, ¿de acuerdo? En este camino, SIAM proporciona claridad en ese sentido, permitiéndonos tener claro todo
o tener la trazabilidad suficiente dentro de la interacción entre los servicios y los proveedores, ¿de acuerdo? Y nos proporciona técnicas para gestionarlos de manera efectiva, ¿de acuerdo? Con esto, ¿qué se logra? Lo que ya sabes, ¿no? Mejorar la entrega, la integración, la interoperatividad entre proveedores, entre servicios, dentro de un mismo servicio, que a lo mejor tú como parte de la organización tienes solamente la responsabilidad de que el servicio se entregue bien, pero luego todo lo que ocurre para que eso se entregue bien está soportado por terceros, ¿de acuerdo? Eso lo has tenido que vivir en alguna ocasión, ¿no? Todo lo que conforma tu proceso son terceros, pero es tu responsabilidad que todo salga bien, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos, pues tener un esquema establecido como sean viene bien, es conveniente, ayuda, ¿de acuerdo? Esta capa de integración, ¿de acuerdo? También nos va a proporcionar, de alguna manera, ¿de acuerdo? De alguna manera tangible, ¿no? La garantía de que el desempeño de los proveedores, ¿no? Es realmente el que se espera, ¿de acuerdo? Hace seguimiento, o se hace seguimiento también del cumplimiento de las características del servicio contratado. O sea, acuérdate que la capa de integración se hace responsable, ¿no? Del servicio de extremo a extremo. Ya si en el medio, en el camino, hay diferentes proveedores, uno, dos, tres o 300, ¿no? Por la integración te permite también tener claro que los resultados que se van recibiendo son los que tú esperabas, ¿vale? Eso es también positivo, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna manera. Entonces, con todo esto, ¿no? Con todo esto, SIAN lo que nos proporciona de alguna forma es flexibilidad, ¿de acuerdo? Nos proporciona la flexibilidad necesaria como para que podamos em, mantener esa lógica de adaptación permanente, ¿no? Hoy en día, bueno, hoy en día, hace unos cuantos años, ya, a ver, hace unos cuantos años que, bueno, ya venimos hablando de adaptación, de la necesidad de la adaptación, los cambios, las organizaciones, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, cada vez se hace más necesario, ¿no? Hoy en día ya cuando estamos hablando de la transformación digital dichosa y todas estas historias, pues nos encontramos con escenarios donde el problema en sí radica en la capacidad de adaptación, ¿no? O sea, ¿podemos adaptarnos rápidamente a los cambios o no? Somos capaces de, entre comillas, no somos capaces de ir mejorando los procesos constantemente. Podemos ir hablando de innovación, aunque sea de a poquitos, ¿no? Ir avanzando de a poquitos hasta lograr algo más relevante, más trascendente. Pues sí, claro que sí. Pero todos los esquemas que nos permitan a nosotros manejar una adaptación, no voy a decir ágil, pero sí más veloz, ¿no? Más conveniente en tiempos respecto a lo que necesita la organización, pues oye, bienvenido, ¿no? Bienvenido sea. Este es el caso de SIAM, ¿no? ¿Cómo es que nos aporta realmente en esta parte, ¿no? ¿Cómo es que realmente nos puede ayudar a adaptarnos rápidamente? Vamos a decir que el truco de la adaptación cada vez más rápida, más veloz, ¿no es cierto? De la posibilidad de adaptarnos cada vez más rápido a los cambios o las circunstancias, radica en ser conscientes de la necesidad del cambio. Es tan simple como eso, ¿no? Muchas veces las organizaciones no cambian, no se adaptan, no se transforman, vamos a decirlo así. No porque puedan, no porque no tengan con qué, no porque no sean capaces de entender el concepto de cambio, de transformación, de evolución, si acaso. Simplemente no lo hacen porque no se han enterado todavía que tienen que hacerlo. Porque no tienen para conocer su proceso, ¿no? Y saber que hay cosas que hay que mejorar, cositas que se deben cambiar, situaciones que deberían afinarse, etcétera, y no se dan cuenta hasta que es muchas veces demasiado tarde. Eso es un problema, ¿de acuerdo? El truco para poderte adaptar rápidamente es ser consciente de que tienes que hacerlo. Y eso no pasa por un esquema o por un marco, eso pasa por tener procesos como tal, ¿no? Tener procesos correctamente establecidos que nos permitan, oye, saber qué pasa de aquí a aquí, ¿no? Y qué es lo que ocurre en el medio, tal cual. De esa manera, pues podemos ir viendo que, yo qué sé, en determinados momentos del año, en determinadas semanas del mes, pues tenemos ciertos picos altos que no son atendidos, tenemos ciertas caídas en el rendimiento que no estaban contemplados, nos pasa esto nos está pasando de manera reiterativa, esto nos ha pasado muchas veces ya en el último semestre, etcétera. Entonces, podemos cuantificar de alguna manera cuántas veces nos ha pasado,
cuánto tiempo hemos perdido, qué tipo de clientes se han afectado, qué valor nos ha entregado, qué tipo de, yo qué sé, de riesgos se han manifestado a causa de tal y cual. Entonces, a partir de ese momento, somos conscientes de que hay que hacer cambios, ¿de acuerdo? Somos conscientes de que algo tiene que cambiar, algo tiene que mejorar, algo tiene que evolucionar, etcétera, ¿de acuerdo? Llamémoslo como quieran, ¿de acuerdo? El hecho es que si no somos conscientes de esa parte, entonces de poco o nada nos va a servir tener muchos recursos, porque no somos conscientes del momento en el que nos hace falta utilizarlos, ¿vale? Ahí es donde suelen radicar estos problemillas, ¿vale? Bien, entonces, el alcance de SIAM, ¿de acuerdo? Ahí les he puesto un dibujito, ¿de acuerdo? El alcance de SIAM es como te iba contando, ¿no? Es algo que va directamente en toda la organización, ¿vale? Si bien es cierto, si bien es cierto, varía de una organización a otra, ¿de acuerdo? Varía de una organización a otra, ya que las empresas no son iguales, esto lo hemos dicho 50.000 veces a lo largo de todos los años. Varía de una empresa a la otra, ¿de acuerdo? Entonces, para que una organización consiga realmente obtener beneficios por el hecho de trasladarse o transicionar su modelo operativo hacia el modelo que plantea SIAM, los servicios dentro del alcance deben estar claramente definidos. Ahí empieza el primer punto. Ojo, ¿eh? O sea, SIAM funciona, pero una de las condiciones que se pone, uno de los prerequisitos o sí, uno de los prerequisitos que se considera para poder eh, pensar en obtener beneficios o pensar en que el modelo va a funcionar dentro de tu casa, ¿no? El hecho de que debemos tener ya servicios correctamente definidos, establecidos, por lo menos diseñados correctamente, ¿no? Por el mismo motivo que te hablaba hace un rato, o sea, yo no puedo establecer un marco para gobernar procesos o gobernar servicios o proveedores que han servido de extremo a extremo, ¿de acuerdo? Si no soy consciente de cuáles son los servicios, de cuáles son mis procesos, de qué cosa le pido a uno, de qué cosa le pido al otro, en qué parte interviene este, en cuál otra interviene el otro. O sea, si yo no soy consciente de esa parte, si no soy consciente de esa parte, pues entonces resulta muy complicado trabajar dentro de una organización. Entonces, se tienen que tener definidos los procesos y los servicios correctamente, ¿de acuerdo? Si no sean, no funciona. Primer punto, ¿de acuerdo? Entonces, al nosotros tener claros los servicios o al tener definidos ya los servicios que vamos a manejar dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Puede empezar ¿no? Garantizar el rendimiento, podemos hablar de integración, podemos hablar de coordinación adecuadas, ¿de acuerdo? Podemos hablar realmente de plantearnos una capa de integración que no genere conflicto, ¿de acuerdo? Es como, por ejemplo, ¿no? En tu organización, eh, te rompes la cabeza y rompes la alcancía para montar una PMO. Mira, que también es un caso que ocurre, ¿no? Para montar una PMO. Pero resulta que en tu empresa nadie sigue un esquema de gestión de proyectos medianamente normalizado. Cada quien hace lo que le da la gana, ¿de acuerdo? Entonces, sí, la PMO me va a funcionar, sí, bueno, pero primero voy a tener que hacer el gran trabajo de entender qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo trabajamos, intentar buscar la forma de normalizar las actividades, crear a lo mejor una especie de metodología o de dinámica propia de mi organización para atender las necesidades de mi organización y luego a partir de ahí a lo mejor en algún momento, en el tiempo, veamos resultados positivos. Mientras tanto, es ir contra la corriente. O sea, no por poner una PMO, todos los proyectos se llevan bien dentro de una empresa. Tal cual. No por establecer una lógica basada en servicios, todos los servicios se van a llevar bien en una empresa. No por establecer una capa de integración basada en SIAM, se van a dar los resultados adecuados o los resultados esperados en una empresa. ¿Por qué? Porque primero tienen que haber una serie de pautas ya establecidas, servicios definidos, diseñados, procesos establecidos. Debe haber un mediano orden, ¿de acuerdo? Cada uno de los servicios dentro del alcance de SIAM, o dentro de los, o mejor dicho, cada uno de los servicios que querramos meter en el alcance de SIAM, no todos van a entrar, ¿de acuerdo? Vas a empezar de a pocos, es lo normal, ¿de acuerdo? Cada uno de los servicios que querramos meter dentro del alcance de SIAM deberán tener una serie de datos, ¿no? Deberemos contar con una serie de información, ¿no? De información respecto a cada uno de ellos, ¿no? Más información que conocemos, ¿no? O que deberíamos conocer los resultados, los objetivos, el valor esperado de ese servicio, ¿no? Los proveedores de ese servicio, los consumidores del servicio, qué características tiene el servicio, los niveles de servicio comprometidos o que se podrían comprometer, los límites, ¿no? Hasta dónde llega el servicio.
las dependencias con otros servicios, interacciones técnicas con otros servicios, la interacción de los datos y la información de este servicio con la de otros servicios, porque a veces somos input, a veces somos output, ya sabes. Entonces, esta información que por lo menos deberíamos tener en cada uno de los servicios, ¿a qué te suena? Pues necesariamente te tiene que sonar a fichas de servicio dentro de un catálogo, tal cual, ¿no? Y si hablamos un poquito, si hablamos de que para poder tener buenos resultados estableciendo SIAM, tienen que haber servicios correctamente definidos, pues una lógica de servicios medianamente bien hecha, pues contempla un catálogo. Ya está. Y un catálogo, pues ya lo sabemos de sobra, ¿no? No es necesariamente una lista de cositas por hacer o cositas que hacemos o que tenemos intención de hacer, sino son fichas, ¿no? Documentos donde yo aterrizo realmente lo que hace cada uno de mis servicios, tal cual. No es tu recetario, ¿no? Una cosa es la carta donde tienes la lista de los platos que vendes y otra cosa es el recetario de cada uno de esos platos. Bueno, el catálogo es el recetario, tal cual, ¿no? Por lo menos la vista que tenemos que ver nosotros es el recetario, ¿no? Luego de cara al cliente habrá pues la vista simplificada y todo lo demás. Bien, ahora, para que todo esto funcione, ¿de acuerdo? Se debe establecer una jerarquía dentro de la lógica de los servicios. Esta jerarquía es la que estás viendo en la pantalla, ¿de acuerdo? La organización del cliente, establecer una lógica, ¿no? Donde se puedan ver claramente, ¿no? Cuáles son los servicios consumidos directamente por la organización del cliente, cuáles son los servicios que soportan y o de los que se depende en cada uno de estos casos, ¿no? Si vemos aquí la imagen, ¿no? Vemos cómo se satisfacen las necesidades del negocio en la organización, ¿no? Por los servicios de los proveedores de servicios, ¿no? Los que están con letras, ¿no? Vemos la F, la I, ¿no? La E. Y cómo a su vez estos son dependientes de uno o más servicios de apoyo, los que están en números, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser prestados por un proveedor alternativo, por un tercero adicional, ¿de acuerdo? El proveedor de mi proveedor, ¿vale? Que eso tampoco es raro, ¿de acuerdo? De hecho, es bastante común. De hecho, esta lógica, esta jerarquía de servicios, este anidamiento de relaciones en los servicios, ya lo veníamos contemplando antiguamente con la, digámoslo así, pues con el modelo primario de relaciones con el negocio, ¿de acuerdo? Hoy en día lo tenemos con la gestión de relaciones, la práctica de gestión de relaciones que maneja ITIL 4, ¿no? Entonces vamos viendo la necesidad de integrar las diferentes capas, ¿de acuerdo? Acuérdate, estratégico, táctico y operativo, dentro de la organización del cliente e identificar claramente por jerarquía cuáles son los servicios de los que depende unos y que son soportados por otros, ¿de acuerdo? Eso es básico, ¿de acuerdo? Eso es lo que contemplamos como el alcance, ¿vale? ¿Hacia dónde va el alcance de SIAM? A toda la organización con un esquema jerárquico o jerarquizado, si acaso, de los servicios y las dependencias de los mismos, ¿vale? El ámbito de aplicación, bueno, esto lo hablábamos al principio, ¿no? Ya, siempre me voy adelantando. El ámbito de aplicación, pues, lo que decía, ¿no? Se puede aplicar organizaciones de diferente tipo de tamaño, ¿no? Diferentes sectores, sin ningún tipo de problema, ¿no? Da igual si es una naviera, una empresa, una minera, una empresa que vende pintura, una que hace panes, da igual. ¿De acuerdo? Se puede aplicar a diferente tamaño y tipo de organización, de diferente tipo de sector económico, ¿no? Diferente tipo de industria, ¿no? En el caso, esto es una salvedad clara, ¿no? Además se pregunta examen. En el caso en el caso de clientes, o sea, de organizaciones de clientes que solo requieran de un único proveedor, ¿de acuerdo? Que solo requieran de un único proveedor o que requieran de dos, tres, cuatro proveedores específicos, no más, no les hace falta mucho más, ¿vale? Es poco probable que se obtenga un verdadero valor o un verdadero beneficio de SIAM, ¿de acuerdo? Es poco probable. Dice que, pero entonces no sirve para todo. Pues no, no sirve para todo. O sea, que no es la solución absoluta para todos mis problemas. Pues no. Entonces, para poder aplicar SIAM, primero tengo que tener procesos y servicios. Sí, sí. ¿No? O sea, estamos hablando de que es un esquema que permite hablar de evolución. ¿No? Es un esquema que evoluciona la forma en la que manejamos las organizaciones de cara a los servicios, ¿no? Sean proporcionados por terceros externos o por otras unidades internas dentro de mi organización, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Hasta ahorita que vamos viendo, que me hacen falta tener procesos claramente definidos, servicios ya establecidos o al menos diseñados con claridad,
que podamos contar con la información suficiente de cada uno de estos servicios que pretendemos meter dentro del alcance de SIAM, ¿de acuerdo? Que ayuda a la optimización de recursos, tiempos y tiempos de gestión, sobre todo, ¿de acuerdo? Y lo que estamos viendo ahora, que para organizaciones que no tienen necesidad de trabajar con entornos de múltiples proveedores, pues puede ser que no sea necesario, ¿de acuerdo? Es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, puede pasar lo que suele pasar con muchos marcos de trabajo, ¿no? Lo quieren meter con calzador absolutamente en todo y eso finalmente, pues ya sabemos dónde termina, ¿no? Entonces, recién se puede aplicar a entornos que incluyen únicamente proveedores de servicios externos o solo proveedores de servicios internos o internos y externos. ¿Qué quiere decir esto? Que SIAN se puede aplicar a todo tipo de organización que cuente con diferentes proveedores y que le haga falta un gobierno y gestión adecuado de esa multitud de proveedores. Estos proveedores pueden ser externos, pueden ser internos o pueden ser un mix de ambos, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema. La eficacia que SIAN puede proporcionar realmente, el valor, ¿no? Aumenta a medida que el número de proveedores de servicios y el número de interacciones entre estos aumenta, ¿de acuerdo? Mientras, em, mientras seamos capaces de conseguir una mayor relación, una mayor interacción entre nuestros diferentes proveedores de servicio, el valor que puede aportar SIAN dentro de la organización va a ser mayor, ¿de acuerdo? Mayor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos acostumbrados a ver, digamos, el proceso como un solo tubo, ¿no es cierto? Y lo que va entrando en el momento que va entrando, ¿no? Lo vamos viendo como proveedores externos, participaciones no internas, etcétera, dentro del proceso, ¿cierto? La realidad es que lo que nosotros buscamos es interactuar directamente entre los proveedores. Entonces tú me vas a decir, ya, pero el proveedor A no tiene nada que ver con el proveedor B, ni tampoco con el C. Bueno, pero forman parte del mismo servicio, sí, pero cada uno de ellos tiene su contrato, cada uno de ellos tiene su lógica, cada uno de ellos tiene sus tarifas, y cada uno de ellos hacer las cosas bien por su propio contrato. Hasta ahí estamos de acuerdo. El planteamiento que hace Cian, incluso por ese lado, ¿de acuerdo? Es que ese modelo debe cambiar, ¿no? Ese modelo donde los proveedores son ajenos entre sí, que miran por su propio bien, etcétera, y no ven por el entorno propio de la organización, debe variar, ¿de acuerdo? Debe variar. Se debe establecer un entorno de mayor colaboración, ¿de acuerdo? Y no tanto de la seguidilla de los proveedores, ¿no? Debe haber colaboración entre los mismos. De hecho, en la lógica de contratos que manejamos en Cian, se tiene que establecer ese punto de colaboración entre los diferentes proveedores. Es interesante. Y no es utópico, funcionar funciona, ¿no? Porque si yo tengo un servicio que es clave para mi organización y para poderlo brindar con cierta calidad requiero de 2, 3, 4, 5 proveedores, pues yo tengo que tener esos 5 proveedores sintonizados. Sea por contrato, sea por donde sea, tienen que estar sintonizados esos proveedores. ¿Por qué? Porque de lo contrario, al final tengo diferentes problemas. Se incrementan mis riesgos y esos proveedores, cada uno de ellos habla su propio idioma. ¿Vale? Entonces, Cian lo que busca es la integración en múltiples sentidos, ¿de acuerdo? Eh, Como decíamos por acá, ¿no? Algunas culturas, ¿de acuerdo? Esto lo comentamos al principio, ¿no? Algunas culturas organizacionales, cultura empresas, ¿no? Tienen una mayor facilidad para poder adaptarse a lo que plantea Cian, ¿de acuerdo? Unas más que otras, ¿de acuerdo? Eso lo hemos dicho. Em, para que Cian funcione, ¿de acuerdo? Se requiere que haya un equilibrio real, ¿no? Con la confianza, las responsabilidades, la colaboración entre las partes, lo que te estaba contando hace un momento, ¿no? Una transición hacia Cian normalmente requiere de cambios significativos en la actitud y el comportamiento y la cultura de la empresa. ¿Que es un cambio cultural? Sí, necesariamente. ¿Por qué? Porque tenemos que interactuar a niveles que probablemente no lo hacíamos o que creíamos que no era necesario hacerlo, ¿no? Tenemos que tener una mayor apertura con los diferentes proveedores, entre los diferentes proveedores. La información tiene que fluir de una manera bastante más adecuada. Entonces, hay cambios que tienen que darse realmente, ¿no? Y ya sabemos que el principal obstáculo para estos cambios, para este tipo de transformaciones, radica en la estructura organizacional y en la cultura de la empresa. Cultura y estructura, dos piezas claves en todo esto, ¿no? Entonces,
Para que SIAM pueda funcionar adecuadamente, ¿de acuerdo? Digamos que nos va a hacer falta, vamos viendo, ¿no? Nos va a hacer falta tener claro los servicios que van a entrar dentro del alcance del marco, tener claro los procesos que son soportados por estos, tener claro que tiene que haber una mayor interacción entre proveedores, tener claro que la comunicación debe fluir de una manera bastante más óptima, vamos a llamarlo así. Y hay que tener claro también que se requieren cambios culturales y organizativos. Quiere decir que va a tener que haber una modificación en la estructura organizacional, esto va a afectar a la cultura, etcétera. ¿Por qué un cambio organizativo? Porque, por ejemplo, la figura del integrador de servicios, la figura de la capa de integración es organizativa. Ayer no estaba, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que irlo considerando, ¿vale? La metodología que plantea SIAM, ¿de acuerdo? Abarca 5 puntos en particular. ¿Vale? Las prácticas, que las comentaremos luego, ya sabemos que son prácticas, ¿no? Las prácticas, los procesos, los roles, elementos, ¿de acuerdo? De decisión, etcétera, que lo veremos en un rato, ¿vale? La organización, toda organización que busque una adaptación hacia el modelo SIAM, o ese modelo que plantea SIAM, ¿de acuerdo? Debe considerar estos 5 puntos, ¿de acuerdo? Estos 5 elementos. Las prácticas, los procesos, las funciones, los roles y los elementos estructurales. Todo el tiempo, ¿de acuerdo? El ecosistema SIAM, ¿de acuerdo? El ecosistema SIAM, que es lo que íbamos comentando hace un rato, ¿no? Nos plantea 3 capas, principalmente, que las hemos comentado ya. Nos plantea 3 capas. La organización del cliente, que lo vemos ahí en el dibujo como con el verde pistacho, el verde que me gusta a mí. La organización del cliente, incluidas lo que llamamos las capacidades retenidas, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? No, eso lo vamos a comentar en un ratito, ¿no? Pero ¿qué son las capacidades retenidas? Son aquellas actividades que por propia naturaleza de la organización no voy a ceder a la capa de integración, ¿de acuerdo? Acuérdate que la capa de integración se va a encargar de, vamos a decirlo así, el gobierno de los procesos y de los servicios que brindan los proveedores de extremo a extremo, ¿de acuerdo? Y actúan en total representación del cliente, de la organización del cliente. Sin embargo, hay una serie de actividades, tareas, ¿de acuerdo? Capacidades, llamamos así, retenidas, ¿no? Que no se van a ceder al integrado, se quedan siempre en la organización, ¿vale? En un rato veremos cuáles son. Entonces, 3 capas, ¿no? La organización del cliente, incluyendo las capacidades retenidas, el integrador de servicios, la capa que te comentaba, ¿no? Y los proveedores de servicios, ¿no? Tanto internos como externos, etc. Cada capa, ¿no? Cada capa tiene un rol como parte de una gestión eficiente, vamos a decirlo así, de extremo a extremo, con la búsqueda, perdón, de entregar el máximo valor posible, ¿de acuerdo? Cada una de estas capas, ¿de acuerdo? Cada una de estas capas debe tener la capacidad suficiente, ¿de acuerdo? Para cumplir su función. Ojo, quiere decir que la capa de integración, la organización en sí, los proveedores, cada una de estas capas debe tener los recursos necesarios para poder cumplir la función tal y como está comprometida, ¿de acuerdo? Tal y como está comprometida, ¿vale? Em, eh, sí, en SIAM, eso te lo he puesto ahí. En SIAM utilizamos el término organización de cliente y cliente para referirnos a la organización que está poniendo en marcha el marco, ¿de acuerdo? La organización del cliente y el cliente es lo mismo, ¿de acuerdo? Se utiliza para referirse a la organización que va a utilizar o que está utilizando SIAM, ¿de acuerdo? La organización del cliente o la organización propia en sí, ¿no? Es la propietaria de todas las relaciones contractuales con proveedores externos y con cualquier integrador de servicio externo, ¿de acuerdo? El cliente en sí, la organización del cliente, es la que se encarga de manejar las relaciones y los contratos con todos los proveedores externos, ¿de acuerdo? Con todos, incluyendo al integrador de servicios externos. ¿A qué me refiero? A lo que decíamos al principio, ¿no? La capa de integración, el Service Integrator, puede estar conformado por personal interno, por personal externo o por personal mixto, ¿no? De ambos lados, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este ecosistema tenemos, ¿no? La organización del cliente y las capacidades retenidas, que es lo que te contaba hace un rato, ¿no? Entonces, por lado de la organización del cliente, decíamos, ¿no? Se
refiere a la organización que está haciendo la transición hacia SIAM, de acuerdo al modelo SIAM. Es la organización que pone en marcha el ecosistema de SIAM. ¿De acuerdo? Las organizaciones de clientes suelen contener unidades de negocio, las que estamos viendo, ¿de acuerdo? Como lo de siempre, ¿no? Recursos humanos, finanzas, comercial, ¿no? Operaciones, etcétera. Y su propia función de tecnología, su propia función de TI, básicamente, ¿no? También internamente tienen sus propios clientes que utilizan productos y servicios. Vamos, una empresa, ¿de acuerdo? Las capacidades retenidas, como te contaba, ¿no? Son las funciones responsables de la estrategia, la arquitectura de la organización, las actividades en sí de corte empresarial y de gobierno corporativo. Son actividades meramente de la organización, ¿de acuerdo? Propias. No las vas a mandar para afuera, ¿de acuerdo? Estas funciones, ¿de acuerdo? Que normalmente no se ceden porque son específicas del negocio, las llamamos diferenciadoras del negocio, ¿no? Generalmente permanecen dentro del control y propiedad del cliente, ¿de acuerdo? De la empresa. Las capacidades retenidas también pueden incluir responsabilidades que por temas regulatorios, ¿de acuerdo? Regulatorios legales, deben quedarse en el cliente. Es normal, ¿de acuerdo? Algunas capacidades retenidas podrían ser la arquitectura empresarial, ¿no? La propia gestión de políticas y normas, las compras, adquisiciones, ¿no? La gestión de contratos, por ejemplo, eso es tuyo. La gestión de la demanda, ¿no? Cómo analizas el mercado, eso es tuyo. La gestión financiera, la gestión comercial, ¿no? El portafolio de servicios, la gestión de riesgos, a nivel corporativo me refiero, ¿no? El, el gobierno en sí de la capa de integración. O sea, esas son actividades, son capacidades retenidas que no se van a delegar, se quedan, ¿no? Se quedan en el cliente, ¿vale? El integrador de servicios, ¿no? O la capa de integración, si acaso, es independiente de las capacidades retenidas, normalmente, ¿de acuerdo? Incluso si es de origen interno, o sea, es decir, incluso si la capa de integración está conformada por personal interno, ¿de acuerdo? Esta capa de integración es independiente de las capacidades retenidas, es decir, así sea de personal interno, la capa de integración, estas capacidades retenidas que te he mencionado, el tema de los riesgos, el portafolio, las políticas, etcétera, no van a pasar a ser parte de la capa de integración. ¿De acuerdo? Ojo, la integración de servicios, la capa de integración no es una capacidad retenida. ¿De acuerdo? Son funciones propias del cliente. ¿De acuerdo? Bien, eso por este lado. Esto es uno de las piezas clave, ¿no? del ecosistema de SIAM. Otro es el integrador, ¿no? Eso ya lo hemos comentado ya. El integrador de servicios, ¿no? O la capa de integración, ¿de acuerdo? Es desde donde se concentra, se aplica, ¿no? El gobierno, la gestión, la integración, ¿no? Toda coordinación de servicios, ¿de acuerdo? De extremo a extremo, tal cual. Siempre en representación del cliente, ¿no? La capa integradora, ¿no? Se centra en la implementación de una organización que provea servicios cruzados o cross, ¿no? Cross services, asegurándose de que todos los proveedores de servicios contribuyen a este servicio en particular, ¿no? De extremo a extremo, ¿vale? Se encarga, vamos a decirlo así, de proporcionar, no me gusta esta frase, pero se encarga de proporcionar gobernanza operativa, ¿de acuerdo? Gobernanza operativa, o vamos a decirlo así, un control pormenorizado de las operaciones, ¿de acuerdo? Una gobernanza operativa. Vamos a tener claro cómo se van a hacer las operaciones, hacia dónde vamos a ir, qué tipo de restricciones vamos a tener, etcétera, y se encarga de que eso se cumpla, ¿de acuerdo? Se encarga de proporcionar una gobernanza operativa sobre los proveedores de servicios y tiene una relación directa con el cliente y los proveedores de servicios, ¿de acuerdo? Acuérdate que dentro de la lógica de SIAM, ¿de acuerdo? Dentro de la lógica de SIAM, el integrador de servicios es el core, ¿de acuerdo? El core. La capa de integración, ¿de acuerdo? Puede ser proporcionada por una o más organizaciones. Esto ya lo sabemos, ¿no? Lo hemos comentado hace un rato. Incluyendo la propia organización del cliente, acuérdate, puede ser interna también, ¿no? Em, Se puede proporcionar una capa de integración también para más de una organización, ¿no? Imagínate que trabajas en una empresa que tiene múltiples empresas debajo, en una gran corporación. ¿Puedo establecer una capa de integración de servicios desde la organización matriz para gobernar a todos los proveedores de todas las demás unidades? Sí,
¿de acuerdo? Sí se puede, ¿vale? Sí se puede. Se puede trabajar eso, ¿no? Se puede trabajar una capa de integración para múltiples organizaciones. Si se proporciona una capa en este caso, ¿de acuerdo? Para más de una organización, ¿de acuerdo? Aún así, se debe considerar solo la lógica de integrador de servicios. Una sola lógica de integrador de servicios, ¿de acuerdo? El integrador de servicios puede incluir un equipo de personas o varios equipos, ¿de acuerdo? O sea, por mucho que se llame Service Integrator o integrador de servicios o como lo queramos llamar, ¿de acuerdo? eh, no necesariamente es una persona o dos o tres, pueden ser múltiples equipos, ¿de acuerdo? ¿De qué va a depender? Pues obviamente va a depender del esfuerzo o de la necesidad de gestión que haya, ¿no? De la complejidad del entorno que se quiere manejar, que se quiere gobernar en cada caso. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos a los proveedores, ¿no? Los proveedores de servicios, donde, bueno, si estamos hablando de un ecosistema SIAM, pues hay múltiples proveedores, ¿no es cierto? Cada uno de estos proveedores, ya lo hemos dicho también, ¿no? Es responsable de la entrega de uno o más servicios de cara al cliente. Siempre, ¿de acuerdo? Responsable de la gestión de los productos, ¿no? Y de la tecnología que se utiliza para poder prestar estos servicios contratados o acordados y de operar, de darse el caso, sus propios procesos, ¿de acuerdo? Sus propios procesos. Los proveedores de servicios dentro de un ecosistema SIAM a veces se denominan también torres, ¿de acuerdo? Los llamamos torres. Este término, pues ya sabes, ¿no? eh, tiene un enfoque bastante monolítico, es como se define, ¿vale? Y los proveedores de servicios pueden formar parte de la organización del cliente o ser externos a ella, ¿de acuerdo? Volvemos, pueden ser proveedores internos o proveedores externos. Un proveedor de servicios externo, ¿de acuerdo? Para que esté claro, un proveedor de servicios externo, un segundito que me acomodo, que ya me duele el cuello. Un proveedor de servicios externo es una organización que no forma parte de la organización del cliente, ¿de acuerdo? Su rendimiento se gestiona normalmente mediante acuerdos de nivel de servicio, que ya sabemos, ¿no? Y un contrato con la organización del cliente. Si hay niveles de servicio, a ver, si eres externo y hay niveles de servicio, necesariamente hay un contrato. ¿De acuerdo? Acuérdate, contrato incluye los niveles de servicio, contrato, niveles de servicio, es con un externo. ¿De acuerdo? Siempre. Un proveedor de servicios interno, ¿de acuerdo? Puede ser uno de los múltiples departamentos que tenga la propia organización. Y su rendimiento, ¿de acuerdo? Su rendimiento se gestiona normalmente a través de acuerdos u objetivos internos, ¿de acuerdo? Si retrocedemos un poquito en el tiempo, ¿no? Estos internos pues los manejábamos con los OLAs, si se acuerdan, ¿cierto? Y los externos los manejábamos con los SLAs, ¿no? Si recuerdan esto. Algunos servicios prestados por proveedores de servicios en un modelo SIAM, pues los que se te vengan en la mente, ¿no? Eh, Soporte tecnológico, soporte informático, manejo del centro de datos, hosting, temas de seguridad, networking, cloud, ¿no? Servicios de voz y vídeo, o video, perdón, ¿no? Desarrollo de aplicaciones, servicios gestionados, etcétera, ¿de acuerdo? Todos los servicios que te puedan venir a la mente en ese caso. Ya. Si el cliente conserva su propia capacidad de TI, o sea, si el cliente no necesita tercerizar su área de tecnología, ¿de acuerdo? Esta debe tratarse como un proveedor de servicios interno, escucha, interno, regido por el integrador de servicios, ¿de acuerdo? Si el cliente maneja su propia área de tecnología, ¿de acuerdo? Esto se maneja como un proveedor de servicios interno. Y al ser un proveedor de servicios, tanto interno como externo, cae dentro del gobierno de la capa de integración, ¿vale? Tú dices, pero espérate, si la capa de integración pueden ser externos y esto es un área, el área de TI es un área interna de la empresa, ¿por qué tiene que estar bajo el dominio del integrador? Porque el dominio del integrador es único, ¿de acuerdo? Es una sola capa de integración en representación del cliente, ¿de acuerdo? Lo que hemos hablado ya. Tenemos categorías de proveedores, ¿no? Esto lo hemos comentado también al principio. 3 categorías de proveedores. Ya las hemos visto también. Proveedor de servicios estratégico, ¿no? Proveedor de servicios táctico, proveedor de servicios commodity. Ya está, ¿de acuerdo? Suele ser útil, ya está. Suele ser útil categorizar a los proveedores de servicios dentro del ecosistema
¿no? Para ayudar a definir su importancia y el impacto que van a tener en la organización del cliente, ¿de acuerdo? El enfoque de gobierno que se brinda dentro de esta lógica, pues es bastante singular, ¿no? O sea, está claro, o debería estar claro, ¿no? Que según el tipo, según la categoría de proveedor que estemos manejando, ¿de acuerdo? El trato será uno u otro, las relaciones serán diferentes, ¿de acuerdo? Y el esfuerzo de gestión y el manejo de relaciones será distinto. No es lo mismo un proveedor estratégico que uno táctico con commodity. Eso lo tenemos clarísimo, ¿de acuerdo? Entonces, en cada caso se siguen pautas de responsabilidad diferentes, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues la dedicación de recursos para el manejo de cada proveedor según la capa en la que se aloje, ¿de acuerdo? Será diferente, ¿de acuerdo? Ni mejor ni peor, solo simplemente eso, diferente, ¿de acuerdo? Distinta. Tres tipos de categorías. Esto también viene en el examen. Bien, ¿no? Aquí, bueno, lo que hemos visto hace un rato, ¿no? Las capas en sí, de las capacidades, la organización del cliente, las capacidades con sus capacidades retenidas, la capa de integración de servicios, los diferentes proveedores, las tres capas principales, ¿no es cierto? El enfoque de actividades y responsabilidades, lo que hemos visto siempre en tres niveles, ¿no? Estratégico, a nivel de integración y a nivel de entrega, ¿no? A nivel de estrategia, pues tenemos a la propia organización del cliente, de acuerdo con las diferentes relaciones que se pueden manejar. A nivel de la capa de integración está eso, el integrador de servicios, ¿de acuerdo? Y dentro de la capa de delivery, ¿no? La capa de entrega, están los proveedores. Se corresponden, ¿eh? Ojo, el gráfico de aquí se corresponde con el de acá, por si acaso, ¿vale? Para que lo tengan claro, el enfoque de capas, le llamamos a esto, ¿vale? Entonces, dentro de Cian manejamos prácticas, ¿de acuerdo? Como ya lo hemos mencionado también hace un rato, ¿de acuerdo? Manejamos prácticas, ya sabemos, ¿no? Una práctica es la, justo hablaba de esto en la mañana, es la aplicación, ¿no? La aplicación o el uso consistente de una idea, de una creencia, de un método, ¿no es cierto? La aplicación. Tú dices, pero, por ejemplo, en el caso de ITIL, ¿no? O en el caso de COVID, ¿no? Hemos pasado de procesos a prácticas. Entonces la gente dice, ah, pero ya no hay procesos. Mentira, sí hay procesos. Sí hay procesos. Lo que ocurre, lo que ocurre es que ya ITIL, por ejemplo, no baja el proceso necesariamente, ¿no? Dice, hay que gestionar las finanzas. Vale, de acuerdo, hay que gestionar las finanzas. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues eso ya depende de tu organización, de tu contexto, de tus regulaciones, de tu ánimo, de lo que quieras. Ya depende de ti como organización, ¿no es cierto? Pero lo hagas de una manera o lo hagas de otra, para poder llevar a cabo esa práctica, necesariamente por debajo de procesos. Es inevitable. Te decía, ¿no? Debajo de cada práctica hay procesos, necesariamente. No se pueden evitar, aunque uno no quiera, ¿de acuerdo? Están ahí. Así sean más simples o más complejos, tengan más o menos actividades, etcétera, debajo, para que una práctica se realice, tienen que haber procesos. Lo que pasa es que, claro, ya el esquema, por ejemplo, en el caso de ITIL 4, ya no propone procesos para evitar esas complicaciones que tenían las empresas para conseguir roles, aprobaciones y cosas que, por ejemplo, a veces eh, la actividad no era tan relevante dentro de la organización como podría ser, no sé, una gestión de incidentes normalita, ¿no? Pero claro, si te querías alinear con ITIL, había una serie de pautas que seguir, etcétera, y a veces llegaba la pregunta y decías, oye, pero con esto es que ITIL me pide más roles que la propia cantidad de gente que tengo yo en el proceso, es que no se puede manejar así. Y esos casos se han visto 300.000, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar este tipo de situaciones y encumbrar la palabra flexibilidad, ¿no? Dentro de ITIL 4, que es lo mismo que hace COVID-19 ahora, ¿no? Se pasa de procesos a prácticas, tal cual. En el caso de COVID, por ejemplo, pasamos de procesos a objetivos, ¿no? Objetivos de gobierno y gestión. Son objetivos, ya está. Hay que lograrlos. Sí, bien. ¿Cómo lo vas a lograr? Vas a usar procesos, aunque no quieras, ¿de acuerdo? Pero ¿qué proceso será? El que tú necesites, ¿de acuerdo? Según cómo te vaya haciendo falta. Entonces, Xi'an, en este caso, ¿de acuerdo? Incluye o incluiría diferentes prácticas
eh, eh, diferentes, sí, incluye diferentes prácticas que lo hacen distinto, ¿no? O que lo separan de los diferentes marcos de gestión que ya conocemos, ¿no? Las prácticas que se manejan dentro de SIAM, ¿no? Están pensadas para soportar la actividad de gobierno, gestión, integración y coordinación, que son las que hemos hablado, entre las diferentes capas. ¿Qué capas, no? Estrategia, ¿no? El, el delivery y todas las demás, ¿no es cierto? Las que hemos hablado hace un ratito. Algunas prácticas que manejamos dentro de SIAM, ¿no? Prácticas referidas a las personas para gestionar los equipos, prácticas para manejo de procesos, para poderlos integrar a través de la lógica de los proveedores, prácticas de medición, que le llamamos también, para poder generar los diferentes informes de extremo a extremo en los servicios, prácticas tecnológicas para la creación de no sé, pues de una estrategia para manejo de herramientas si hiciera falta, etcétera, ¿de acuerdo? Prácticas, ¿vale? Las prácticas de SIAM. ¿Tenemos procesos? Tenemos procesos. ¿De acuerdo? No puede haber prácticas sin proceso. ¿De acuerdo? O sea, si estás pensando que porque hay prácticas ya no tienen que haber procesos, estás en un error. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿un proceso qué cosa es? Pues ya lo sabemos, ¿no? Un conjunto de actividades, ¿no? Concatenadas de alguna manera, repetible, ¿no? Además, que sirve para llevar adelante otras actividades, ¿no? Para generar valor en el caso que nos ocupa. Cian en sí no es un proceso, eso está claro, ¿de acuerdo? No es un proceso, es un marco, es un esquema, una metodología, incluso si lo podemos aterrizar así, ¿no? Pero se basa en otros tipos de gestión, ¿no? Y utiliza procesos de otros marcos también, ¿de acuerdo? La mayoría de los marcos de gestión o de los enfoques de gestión esperan que los procesos se ejecuten dentro de una organización. Ojo, en Cian los procesos también se pueden ejecutar en cada una de las capas y o en diferentes capas, ¿de acuerdo? En ITIL, por ejemplo, ¿no? En ITIL, en COVID, etcétera, ¿no? Esperamos, lo que te decía, ¿no? Esperamos que la gestión financiera se aplique a la organización en pleno, ¿no? Que la gestión de proveedores se aplique a toda la organización en pleno. Vean. En SIAM, ¿de acuerdo? Esa propia gestión, esos propios procesos, se pueden manejar en diferentes capas, ¿de acuerdo? Para las organizaciones que caen dentro de la misma capa, ¿no? En la capa estratégica, operativa, etcétera, ¿de acuerdo? Y en las organizaciones, y en todas las organizaciones que cuenten con diferentes capas de SIAM, tal cual. O sea, no solo es para toda la organización, sino se pueden ir aplicando en las diferentes capas de manera, vamos a decirlo así, independiente pero conectada, ¿de acuerdo? Muchos de los procesos que utilizamos dentro del ecosistema de SIAM, ¿de acuerdo? Son procesos que ya conocemos, ¿vale? Lo que les decía desde el principio, o sea, no se trata de reinventar la rueda, se trata de proponer una forma de rodar mejor, ¿no? Más conveniente para la empresa. Entonces, dentro del modelo, ¿no? Estos procesos requieren de una adaptación que permita, eh, que permita que la integración en sí se pueda dar, ¿no? La integración y la coordinación entre las partes, ¿no? Porque claro, tú dices, oye, pero por ejemplo, gestión de proveedores, ¿no? O gestión del cambio, dices tú, ¿no? O de cambios, perdón. Bueno, pero en este caso, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo hago para aterrizar mi gestión de incidentes, mi gestión de activos, por ejemplo, en Cian, ¿no? Si ya tengo yo ITIL implementado. Bueno, pues lo primero que hay que buscar es la forma de que esos procesos que ya están establecidos o medianamente establecidos puedan hablar entre sí y puedan verse vinculados a la integración que se requiere desde la capa de integración, tal cual. ¿Hay que adaptarlos? Sí. ¿Hay que meterles algunas cositas más? Sí, ¿de acuerdo? Algunos de los procesos que vamos a encontrar dentro de Cian, si bien no son todos, pero son, bueno, muchos te van a sonar, por ejemplo, ¿no? Gestión de cambios, gestión de versiones, gestión de relaciones con el negocio, gestión de contratos, ¿no? Mejora continua, necesariamente, gestión de eventos, gestión financiera, gestión de incidentes, de peticiones o solicitudes, ya lo mismo. Gestión del catálogo de servicios, ¿no? Gestión de la seguridad de la información, del conocimiento, de medición e informes, gestión de problemas, gestión de proyectos, gestión de activos y configuración, niveles de servicio, gestión de proveedores, capacidad y disponibilidad, continuidad del servicio, ¿no? O sea, son procesos que te suenan necesariamente, ¿no es cierto? Pues eso.
esos procesos también los tenemos en SIAM, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por lo que hemos dicho hace un rato. Es un modelo que se encarga de llevar la gestión propia de servicios a un nivel superior, ¿no? A la evolución, a la integración de los servicios, independientemente del origen que estos tengan, ¿no? Las diferentes fuentes de provisión de servicios, ¿de acuerdo? Estos procesos, ¿no? Se asignan a las diferentes capas, ¿no? En las posiciones apropiadas según lo que corresponda, ¿no? Y esta asignación se puede hacer según cada implementación, ¿no? ¿Me hacen falta todos los procesos en todas las implementaciones? No. Dependiendo de la implementación o la complejidad de los mismos, pues puedo tener unos u otros o todos, o muy poquitos o muchos, ¿de acuerdo? Eso es así tal cual, ¿de acuerdo? Bien. Luego tenemos las funciones, ¿no? Las funciones. Que se acuerdan de la función, mesa de ayuda, gestión técnica, etcétera, pues es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es una función? Una entidad organizativa, ¿no? Que cuenta con un conocimiento particular, específico, ¿no? Que cumple una función en particular. Eh, ¿Cómo lo digo? En la organización donde se maneja SIAM, ¿de acuerdo? Se maneja una propia estructura según la necesidad del cliente, ¿de acuerdo? Y esta deberá incluir ciertas funciones, ¿de acuerdo? Funciones que se van a terminar o que van a terminar ejecutando procesos y prácticas, ¿no? De manera específica dentro de lo que plantee la empresa, claro. No, la capa de integración de servicios dentro de este ecosistema tiene funciones específicas, ¿no? Aquí es donde el integrador de servicios, ¿no? Lleva a cabo las actividades, repito, de gobierno, gestión, aseguramiento, integración y coordinación. Eso es el ABC, ¿de acuerdo? Gobierno, gestión, aseguramiento, integración y coordinación. Gobierno, gestión, aseguramiento, integración y coordinación. 5, ¿de acuerdo? Es pregunta examen de ley. Si bien estas funciones pueden ser similares o pueden por lo menos parecerlo, ¿no? Me refiero a otras metodologías, ¿no? Lo cierto es que son diferentes, ¿de acuerdo? Ya que no se centran en la provisión en sí, sino en la coordinación, en la integración de todas las actividades operativas de cara a la entrega de servicios. Es distinto el enfoque, ¿de acuerdo? Em, Según la implementación, pues estas funciones irán variando, habrán unas u otras o tendrán un alcance u otro, ¿de acuerdo? Depende de la definición y la responsabilidad de cada ecosistema y el detalle del modelo que se ha querido adoptar, ¿de acuerdo? ¿El modelo de Cian es siempre el mismo? No. ¿Se adopta de la misma manera en todas las empresas? No. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte a tenerla en consideración, ¿de acuerdo? Bien. Luego, para todo lo que es el ecosistema en sí de Cian, ¿de acuerdo? Manejamos roles, ¿de acuerdo? Estos roles, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Deben definirse, establecerse, supervisarse su cumplimiento, ¿no? Y mejorarse dentro de un ecosistema, ¿no? Eh, Debe haber, a ver, deben quedar claro en cada uno de los roles, deben quedar claras las funciones y responsabilidades en particular, ¿de acuerdo? En qué capa participan, qué nivel de la organización se maneja, en qué tipo de funciones se aplican, en qué elemento estructural se desarrolla, etcétera. ¿De acuerdo? Cada uno de los roles que se van a definir según la condición que corresponda en cada una de las implementaciones deberán contemplar sus responsabilidades y funciones en la capa, en la organización, en las funciones y en los elementos estructurales. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué es eso de elemento estructural. ¿Vale? Todas las políticas, ¿de acuerdo? Todas las políticas y funciones y responsabilidades que se puedan definir durante la etapa de descubrimiento, ¿de acuerdo? En la hoja de ruta, eso lo vamos a ver ahorita, ¿de acuerdo? La etapa de descubrimiento y estrategia de hoja de ruta es digámoslo así, el inicio de la implementación, ¿de acuerdo? Todas esas responsabilidades que podamos descubrir en esa primera parte, ¿de acuerdo? Se deben añadir, o mejor dicho, perdón, deben ser complementadas, ¿de acuerdo? Deben ser complementadas con detalles en la siguiente etapa, la de planificación y construcción. Eso lo vamos a ver en un ratito, ¿de acuerdo? Todas las funciones y responsabilidades se asignan a las partes correspondientes, ¿de acuerdo? Durante la etapa de implementación. Esa es otra, ¿de acuerdo? Y luego son monitorizadas durante toda la etapa de mejora, el Run and Improve, que le llamamos también, y modificados según sea necesario. Entonces, lo vamos a ver en un segundo, ¿vale? El camino de implementación pasa por la etapa de descubrimiento y estrategia, planificación y construcción, ¿no? Implementación
y mejora, ¿no? Que le llamamos run and improve, ¿vale? Tal cual. ¿Te suena? Sí, pues, plan, do, checa, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, ¿qué son los benditos elementos estructurales? Aquí están, ¿vale? Estos elementos estructurales son, vamos a llamarlos así, entidades, ¿de acuerdo? Entidades dentro de la organización que tienen responsabilidades muy particulares, ¿de acuerdo? Eh, respecto a cómo se organiza, ¿de acuerdo? Cómo se organizan las diferentes capas, ¿de acuerdo? Estos elementos estructurales normalmente vinculan las funciones con las prácticas, ¿no? Las funciones con las prácticas, los procesos y los roles, ¿de acuerdo? Los elementos estructurales vinculan las funciones con las prácticas, los procesos y los roles. Lo que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Si ves aquí en la imagen, ¿no? Tenemos la línea que divide, ¿no? Aquí tenemos la organización en transición, ¿no? Y aquí tenemos la mesa directiva del proyecto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Se dividen. Podemos decir que está la capa de gobierno y aquí la capa de gestión. ¿De acuerdo? Gobierno, gestión. Estos elementos estructurales, ¿de acuerdo? Cumplen una serie de funciones, de responsabilidades, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Dentro de ellos podemos tener actividades de gobierno, ¿de acuerdo? Actividades de gobierno, desarrollo y mantenimiento de políticas, le llamamos también, mantenimiento de estándares, ¿de acuerdo? Y datos e información. La revisión y mejora, le llamamos revisión y mejora del servicio de extremo a extremo, la capacidad y la madurez que se puede ir identificando en el camino también, ¿no? La mejora continua y la innovación, ¿no? La resolución de problemas y conflictos compartidos entre diferentes servicios, procesos y proveedores, por supuesto. Sirve también para la entrega o para garantizar la entrega de proyectos en particular, específicos, ¿no? Para integrar y consolidar los datos para generar una visión de extremo a extremo, lo que hablábamos al principio, ¿no? Tener una visión de extremo a extremo de los procesos que me permiten brindar los servicios, ¿de acuerdo? Es la idea de estos elementos, ¿no? Son, digámoslo así, pues ¿cómo le llamaríamos? Los órganos de control, ¿no? Los órganos de control, los órganos de validación, por llamarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Estos elementos estructurales incluyen representantes, ¿no? Del integrador o de la capa de integración, de los proveedores de servicio y cuando sea necesario del cliente, ¿de acuerdo? Esto es como cuando hablábamos en Prince, recordarán ustedes, que hablábamos de la junta, ¿se acuerdan? De la junta directiva o la junta de proyecto, donde participaban diferentes elementos, ¿se acuerdan? Participaban el consumidor, el que producía, el gestor, ¿no? Los representantes de la dirección, etc. Aquí pasa lo mismo, ¿de acuerdo? En estos elementos estructurales hay representantes del integrador de servicio, de los proveedores y del cliente, tal cual, ¿de acuerdo? Eso se parece a Prince. ¿Vale? El uso de estos elementos, ¿no? De estos órganos, por decirlo de alguna manera, de estos elementos ayuda a establecer relaciones entre las diferentes partes, ¿no? Esto fomenta la comunicación y la colaboración y que trabajen juntos para lograr los objetivos compartidos. Repito, es muy difícil eh, lograr objetivos si no se tienen claros cuáles son, ¿de acuerdo? Muy difícil, muy complicado, ¿vale? Entonces es importante lo que hemos dicho desde el principio, ¿no? Tener clara la estructura, los cambios culturales, la definición de procesos, el diseño y definición de servicios, ¿no? La posibilidad de que los procesos ya establecidos puedan ser adaptados para poderse integrar y comunicarse fácilmente con el órgano de integración, ¿no? Cositas que hemos ido viendo en el camino, ¿no? El uso de estos elementos, ¿no? Digámoslo así, em, es crucial dentro del ecosistema de SIAM, ¿de acuerdo? Es importantísimo. Existen tres tipos principalmente, ¿de acuerdo? Las juntas directivas, ¿de acuerdo? Las juntas directivas, los foros de proceso, ¿no? El board le llaman a las juntas directivas, ¿de acuerdo? Las juntas directivas, los foros de proceso y los grupos de trabajo, ¿de acuerdo?
y los grupos de trabajo. Estas juntas directivas, ¿de acuerdo? Estas juntas directivas o estos boards, ¿de acuerdo? Son las que se encargan de tomar decisión, ¿de acuerdo? El board, ¿no? Son las que se encargan de tomar decisiones y son responsables de las decisiones que toman, por supuesto, ¿no? Respecto a las necesidades del organismo SIAM, ¿no? De la estructura que maneja SIAM. Estas actividades de gobierno, ¿no? Son llevadas a cabo por juntas que actúan en niveles estratégicos, tácticos y operativos, lo hemos dicho desde el principio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a nivel estratégico hablamos de la aprobación de presupuestos, de contratos, de acuerdos comerciales, la aprobación de la estrategia de la empresa. Eso va a un board, ¿de acuerdo? Bien. A nivel táctico, podríamos estar hablando de la aprobación en sí de políticas, procedimientos, regulaciones internas, etcétera. ¿De acuerdo? Eso va a un board también. Y a nivel operacional, podemos estar hablando de la aprobación de cambios en servicios y procesos, ¿no? Modificaciones propiamente dichos en el entorno operativo, ¿no? En la dinámica más operacional del día a día, ¿vale? Eso respecto a los boards. Luego tenemos los foros, ¿de acuerdo? Los foros de procesos. Los tengo aquí, a ver, ¿cómo te lo digo facilito? Los foros, ¿de acuerdo? De procesos, normalmente están alineados con estos, ¿no? Con los propios procesos en sí. Y sus miembros en sí trabajan en el desarrollo ¿no? El desarrollo de la innovación, de las mejoras en sí de los propios procesos, ¿de acuerdo? Estos foros se reúnen o deberían reunirse regularmente siempre que el modelo SIAM exista, ¿no? O sea, cuando el modelo ya como tal ya fue descartado, ya pasó, ya está muy maduro, etcétera, muchas veces pues cae la cadencia de reunión, ¿no? Pero deben reunirse regularmente siempre que haya un modelo SIAM. Dentro de las responsabilidades que se establecen en los foros de proceso, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de desarrollar y compartir prácticas de trabajo, ¿no? Desarrollar y compartir prácticas de trabajo, desarrollar estándares, ¿no? Manejo de información y datos, cae sobre su responsabilidad también la mejora continua, hablamos del proceso todavía, ¿no? Y las propias actividades que pueden generar innovación dentro del proceso, ¿de acuerdo? Un segundito. ¿No se escucha? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? sí se Sí, ¿no? escucha. Sí. Paul, eres tú, ¿eh? Sí, ya está. Bien, entonces, ¿vale? Esto de cara ¿qué? A ver. A tus 4 megas. Sí, es que Paul tiene 4 megas de velocidad en su casa. Vale, Luchito, gracias. Bien. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que te dice es que tiene que haber, a ver, por ejemplo, ¿no? Se puede establecer un foro de procesos, mira, un foro de procesos para la gestión de problemas, ¿vale? La gestión de problemas con pares, ¿no? O sea, entre los pares de la gestión de problemas de cada proveedor de servicios y el integrador de servicios, ¿vale? O sea, si yo tengo 3 proveedores a lo largo del proceso del servicio y cada uno de ellos maneja una lógica de gestión de problemas propio, ¿de acuerdo? Tenemos que trabajar en conjunto la gestión de problemas de este proceso, de este servicio. Entonces, ¿quiénes van a participar? Van a participar los que gestionan problemas en cada uno de los proveedores y el gestor de problemas de la propia capa de integración, ¿de acuerdo? A esto es a lo que les llamamos las relaciones punto a punto, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, un segundito, aquí, ¿de acuerdo? Las relaciones punto a punto. Entonces, por ejemplo, ¿no? De este lado tenemos al Service Integrator, ¿no? Tenemos al Service Integrator. De este lado tenemos a los proveedores de servicios, ¿no? Entonces, tengo un Process Owner, ¿no? De gestión de cambios, ¿no? Entonces, ¿con quién se manejan las relaciones en este caso? Con los Process Owner de la gestión de cambios de los diferentes proveedores. Tengo gestión de problemas, lo mismo, con los diferentes Process Owners de gestión de problemas de los diferentes proveedores. Entonces, creamos un foro, pues, ¿no? Entonces, no, que yo gestiono los problemas de esta manera, yo lo hago de esta otra, yo lo hago de esta otra. Muy bien, me parece fenomenal.
pero el representante del cliente soy yo como integrador y yo tengo una lógica ya establecida dentro de esta empresa para gestionar problemas. Entonces, armamos un foro para la gestión de problemas entre todos los responsables de la misma temática dentro de los proveedores y nosotros. ¿Y qué se busca? Pues el entendimiento, básicamente, ¿no? Se busca el entendimiento para que todo funcione, ¿no? De maneras agradables, vamos a decirlo así, ¿no? Y luego tenemos los grupos de trabajo, que te contaba hace un rato, ¿no? Estos son los elementos estructurales, ¿no? Tenemos los grupos de trabajo. ¿Mm? Dijimos los boards, ¿no? O las juntas directivas, los foros de procesos y los grupos de trabajo, ¿vale? Estos grupos de trabajo son específicos, puntuales, ad hoc, ¿de acuerdo? Ad hoc, a plazo fijo, ¿de acuerdo? Y pueden incluir personal de diferentes organizaciones y de diferentes áreas especializadas, ¿no? Se convoca a un grupo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, para investigar un posible problema, ¿no? En un servicio integrado, ¿vale? En un servicio donde participamos muchos proveedores y todos estamos alineados de la manera más adecuada. Entonces, se convoca un grupo de trabajo específicamente para analizar un problema. Ya está. Ahí podría participar, por ejemplo, lo sabemos, ¿no? Gente de gestión de la capacidad, gestión de operaciones, gente de desarrollo, propia gente de gestión de problemas, la gente de gestión de la disponibilidad, etcétera, ¿no? Se podrían establecer para analizar un problema en particular y buscar una solución, ¿no? Em, También podría haber un grupo de trabajo o podrían establecer el grupo de trabajo por periodos un poco más largos, ¿no? Por un plazo fijo establecido claramente, que vaya vinculado o que vaya relacionado con la entrega en sí de una versión, ¿no? Una nueva release integrada, ¿no? Oye, hasta que la versión tal no salga o hasta que la versión tal salga, tenemos un grupo de trabajo establecido, ¿no? Para poderlo manejar, ¿no? Los miembros siempre, en todo caso, serían de todas las capas y provenientes de múltiples procesos y funciones. A mayor variedad dentro de la lógica, mejor, ¿de acuerdo? Esto venía en el examen. Los foros, ¿cómo era? Los foros de procesos, ¿no? Los foros de procesos, sí, los foros de procesos y los grupos de trabajo, como es natural, ¿de acuerdo? Por lo que hemos hablado hace un rato, pueden y de hecho van a involucrar a las mismas personas, ¿de acuerdo? Por lo que puede que en una misma reunión se combinen foros y foros de procesos y grupos de trabajo, ¿de acuerdo? En estas reuniones, ¿de acuerdo? Es importante asegurarse de que haya un enfoque proactivo, así como actividades reactivas, ¿de acuerdo? Al margen de si estamos en reunión coincidente, ¿de acuerdo? Es lo que se debería buscar en cada caso, ¿vale? Bien, tengo esto aquí, un segundín. A ver. A ver, modelo. Las consideraciones contractuales, esto te lo iba a contar, sí, te lo tengo que contar. Bueno, a ver, si ves aquí el dibujito que te hemos puesto aquí, ¿de acuerdo? El dibujito que está ahí, ¿vale? Nos habla acerca de la forma en la que podemos ir identificando, ¿de acuerdo? El comportamiento de los contratos, ¿de acuerdo? Dentro de Cian, el cliente es propietario, es dueño, es el responsable absoluto, ¿no? De la relación contractual con todos los proveedores de servicios y de todos los integradores de servicios, lo hemos dicho, ¿no? El integrador está facultado para actuar en nombre del cliente, ojo, ejecutando las partes del contrato relacionadas con la prestación de los servicios por parte de proveedores, nada más. Ahora, los contratos entre los proveedores de servicio, esto te lo he dicho ya, los contratos entre los proveedores de servicio y la organización deben dejar claro que el integrador de servicio es el representante del cliente. Ojo, ¿qué te estoy diciendo? Que en los contratos que se manejan con cada proveedor o con cada tipo de proveedor, ¿de acuerdo? Debe estar claramente establecido, ¿de acuerdo? Debe estar claramente establecido eh, ay, se me fue. Que el, que el integrador de servicios es el representante del cliente por temas de responsabilidad y por temas de seguimiento de rendimiento, ¿vale?
todo esto, ¿de acuerdo? Lo que busca, ¿de acuerdo? Es tener contratos que respalden realmente los cambios en los servicios y en las formas de trabajar. Lo decíamos hace un rato, ¿no? De nada me sirve tener claro el tema de la integración, el tema de los procesos, de los clientes, bla, 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 ¿no? Si al final resulta pues, que cada uno de los contratos habla el idioma que le da la gana y aunque participamos de procesos o de servicios con proveedores que deberían estar integrados dentro de la misma lógica, cada uno habla el idioma que quiere, ¿de acuerdo? Eso no es que no es que no pueda ser, pero no debería ser, ¿de acuerdo? Dentro de la lógica que plantea Xiam, ¿de acuerdo? En muchas relaciones que hay actualmente entre los clientes y los proveedores, ¿de acuerdo? Los contratos normalmente han limitado la capacidad de transición a Xiam. No es fácil, desde un contrato, desde los contratos regulares, ¿de acuerdo? Para que Xiam pueda funcionar en este sentido, la organización del cliente debe seleccionar a los proveedores de servicios adecuados y tener contratos en vigor que sean adecuados. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que si, te lo he dicho ya dos veces, ¿vale? Que si el proveedor de servicios tiene un contrato que no permite la flexibilidad, que lo mantiene siempre como una isla, que lo que yo tengo contratado con el cliente es una cosa y no voy a hacer otra cosa, que si el resto de proveedores lo hacen bien o lo hacen mal, no es mi problema, etcétera. Si los contratos permiten ese tipo de figuras, estos contratos deben cambiar, ¿de acuerdo? Deben cambiar. Normalmente cuando tú haces implementación de SIAM, lo primero que haces es el diseño del mapa de proveedores, ¿no? Entonces, lo primero que haces es identificar el gran mapa, ¿no? Donde están todos los proveedores de servicios, a qué áreas están vinculadas. ¿Se acuerdan del gráfico que hicimos hace un rato de las jerarquías de servicios? Pues eso. ¿Dónde están? ¿De qué dependen? ¿Qué soportan? ¿Quiénes lo soportan? Etcétera. Armar todo el esquema de proveedores, ¿de acuerdo? Para a partir de ahí poderle dar lógica a los próximos contratos. Entonces tú dirás, oye, pero entonces, ¿qué? ¿Hay que cambiar contratos? Sí, hay que cambiar contratos. Es necesario cambiar contratos en ese sentido. ¿Cómo lo voy a manejar? Bueno, con paciencia y buen humor, ¿no? Porque finalmente los proveedores no necesariamente van a estar todos dispuestos a modificar sus contratos, a flexibilizarlos de alguna manera o a perder cierta cuota de poder, ¿no? Con contratos que a lo mejor pues están hechos a su medida, son de mucha facilidad de cumplimiento, etcétera, etcétera. O sea, te puedes encontrar con esos casos. ¿Qué pasa cuando necesito hacer integración y los contratos no lo permiten? Pues tengo que cambiar los contratos. ¿Qué pasa cuando el proveedor no quiere cambiar el contrato, no está abierto a la negociación del contrato? Entonces ya entramos en otro tipo de pautas, más tirando a lo legal, donde ya tenemos que empezar a hablar de evaluación de costo-beneficio, en el sentido de, oye, ¿cuánto tiempo falta para que este contrato se termine? Bien, ¿cuánto puede costarme si lo rescindo? ¿Qué impacto me puede generar? ¿Qué alternativas puedo manejar? Ya entonces empezamos a hablar de riesgos y de otro tipo de condiciones, ¿de acuerdo? Aquí se trata de que pueda haber flexibilidad. Si no la puede haber, entonces estamos perdiendo el tiempo, ¿de acuerdo? Los contratos muchas veces son complejos, no son complicados. Entonces lo que se busca, ¿no? Es tener contratos cada vez más cortos, más sencillos, más flexibles, ¿de acuerdo? Donde los objetivos, donde los objetivos estén claros para cada proveedor, pero que estén establecidos los objetivos de trabajo conjunto. Es decir, tú tienes tus tareas, tienes tus objetivos, tienes un objeto de tu contratación, ¿cierto? Sin embargo, que sepas que este servicio para que se te está contratando es compartido, está integrado por varios otros proveedores. Y para que nosotros como organización podamos obtener un verdadero valor, entendamos realmente que hay un beneficio en medio de todo esto, a mí me hace falta que todos estos estén hablando el mismo idioma o que por lo menos estén de acuerdo de alguna forma. Eso tiene que ir establecido en los contratos. Tú aplicas gobierno, pues, ¿no? Entonces, si todos trabajan para ti, pues tú normalizas esa parte para que todos puedan hablar entre sí y la información fluya y todos sean responsables no solamente de su tarea, sino de facilitar la tarea del siguiente, ¿no? Que es básicamente conseguir el valor que tú esperas como cliente. ¿Vale? Hasta ahí. Se busca lo que te decía, ¿no? Ser justos con todas las partes, buscar una actividad, una dinámica donde prime la transparencia, ¿no? De manera, vamos a decirlo así, imparcial, ¿no es cierto? Es más probable que es más probable que la gestión de proveedores basada en la confianza logre los resultados necesarios, no es una ilusión, ¿de acuerdo?
que confiar simplemente en el cumplimiento estricto a través de términos de contrato, ¿no? O sea, es más fácil que los proveedores den de sí donde ven un entorno que los favorece, que es justo, que es equilibrado, a que simplemente los obligues a cumplir contratos, ¿no? Es distinto, son entornos muy diferentes, ¿de acuerdo? Para poder establecer esta confianza de la que hablamos, ¿no? Normalmente es necesario considerar prácticas de gestión y formas de trabajo complementarias, ¿de acuerdo? Complementarias al ecosistema de Xi'an, ¿no? Y podríamos empezar a tallar con temas de gestión de cambios, ¿no? O gestión del cambio, mejor dicho, en ese sentido, ¿no? Más cambio cultural que otra cosa, ¿vale? Entonces, en Xi'an, para lo que es la capa de integración, manejamos 4 modelos o 4 estructuras, ¿de acuerdo? Una, la más común, vamos a llamarla así, es cuando el integrador de servicios es completamente externo, ¿de acuerdo? El cliente designa una organización, ¿no? Para desempeñar el rol y delega, salvo las capacidades retenidas, hemos dicho, delega todo lo demás en la capa de integración. Otro modelo es el interno, que no se suele llevar fácilmente, ¿de acuerdo? Donde igual, toda la capa de integración está montada por recursos propios de la organización. El problema que puede haber ahí es la falta de experiencia, ¿de acuerdo? Puede ser incómoda la falta de experiencia de cara al cliente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, el cliente puede empezar de cero y aprender, e intentar llevarlo adelante, etcétera, etcétera, pero hay una curva, ¿no es cierto? Hay una curva de aprendizaje, lo sabemos todos. Entonces, en ese sentido, muchas veces lo que se busca, lo que se sugiere, es el modelo híbrido, ¿de acuerdo? Es el modelo híbrido. Es una estructura compuesta por recursos externos y recursos internos, ¿de acuerdo? Lo que se busca con este modelo, ¿de acuerdo? Lo que se busca con este modelo es el equilibrar la situación, ¿no? El ganar con la experiencia que trae el tercero ya rodado en temas de integración de servicios y que el personal propio, el personal interno que se va a encargar de administrar la capa de integración, aprenda de este otro grupo de personajes, ¿no? Normalmente cuando ya esta experiencia ha sido trasladada, cuando ya el conocimiento ha sido trasladado de un entorno al otro, pues ya se pasa al modelo anterior, ¿no? Al modelo de servicios internos, ¿no? El modelo de servicio interno. Es lo normal, ¿vale? Es lo normal. Después hay otro modelo que es el proveedor principal como integrador. O sea, dentro de todos los proveedores que tú manejas, puedes tener 300 si tú quieres, tiene que haber uno que es el más importante. Tiene que haber uno que es el más importante. Ya sea por el tipo de servicio que te brinda o el impacto que genera en tu negocio o cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿no? Este proveedor principal, el que tiene más que perder, o mejor dicho, el que el que marca la pauta dentro de todos los servicios que se brindan, porque es el proveedor principal, ¿no? Y que obviamente se va a ver afectado por los cambios o la poca profesionalidad que puede haber desde los diferentes otros proveedores, este proveedor principal asume la tarea de integrador de servicios. Proveedor principal, ojo, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, todos los demás proveedores se van aunando al tema, ¿no? Buscando favorecer, ¿no? La dinámica que requiere el proveedor principal para facilitarle la vida al cliente, ¿vale? Son 4 modelos, ¿de acuerdo? El externo, el interno, el híbrido y el proveedor principal como integrador, ¿vale? El híbrido es el más común, ¿de acuerdo? Es el que se suele sugerir incluso en cualquier tipo de implementación, ¿vale? Bien. Entonces, tenemos luego una hoja de ruta, ¿de acuerdo? Tenemos una hoja de ruta, esto es clásico, esto está desde el primer modelo, de la primera edición, ¿de acuerdo? Tenemos 4 etapas, ¿de acuerdo? El descubrimiento, ¿no? Planificación y construcción, implementación y ejecución y mejora, o el run and improve, que hablamos hace un rato, ¿de acuerdo? Para todas estas etapas, para cada una de estas etapas, ¿de acuerdo? Se tienen que establecer objetivos, ¿no? Los disparadores, las entradas, las actividades y los resultados para cada una de estas etapas. ¿De acuerdo? Eso está clarísimo. ¿Vale? En la etapa de descubrimiento y estrategia, ¿no? Empieza el proyecto de implementación o de transformación, como le quieras llamar, ¿no? Y lo que se encarga es de formular las estrategias para poder mapear la situación actual, ¿de acuerdo? Y podernos plantear los cambios a futuro, ¿no es cierto?
En la etapa de planificación y construcción, lo que hacemos es tomar los resultados de la etapa de descubrimiento y estrategia, ¿no? Para complementar el diseño del marco que vamos a establecer en esta organización y empezar a trabajar los planes de transformación, ¿de acuerdo? Los planes de transformación. En la etapa de implementación, ¿no? Obviamente, lo que hacemos es pasar del estado, ¿no? Del estado actual al estado futuro, ¿de acuerdo? Obviamente del modelo, ¿no? Al final de esta etapa, ¿no? El nuevo modelo SIAM estará disponible y en uso, lo que te he puesto ahí, ¿vale? Lo que se busca es gestionar el traslape, ¿no? La transición entre cómo estoy ahora y cómo debería estar. El cómo estoy ahora lo encontramos en descubrimiento. En base a eso identificamos brechas. En planificación y construcción intentamos satisfacerlas y planificar el cambio. En implementación hacemos el cambio, ¿de acuerdo? Y luego en ejecución y mejora, perdón, pues ya sabes, ¿no? Gestionamos el modelo de extremo a extremo, vamos viendo que en la propia cotidianidad los servicios se entreguen adecuadamente, que los procesos y las herramientas vayan de la forma que se esperaba, ¿no? Y vamos estableciendo las dinámicas de mejora continua tal y como ya lo hemos hablado en algún momento, ¿no? 4 etapas, ¿no? Para la implementación. Esto obviamente pues tiene mucha miga, ¿no? O sea, podríamos estar hablando aquí muchísimas horas, muchas en realidad, porque para hablar de cada una de estas etapas podemos tirarnos un par de horas fácilmente, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Hay mucha información, ¿vale? Pero lo vamos a ver así por encima, ¿de acuerdo? Con la idea de, bueno, de eso, ¿no? De poder ir solventando algunas dudas, algunas inquietudes en ese sentido, ¿vale? Bien. Entonces, ¿a dónde llega todo este tema de SIAM? ¿De acuerdo? Obviamente, pues Exim, desde hace muchos años, de 2015, 2016. Desde el 2015-2016 empieza a mover las certificaciones de SIAM, ¿de acuerdo? De hecho, de los primeros grupos que tuvimos fue por esa época, por el 2017 me parece, ¿de acuerdo? Entonces, esta certificación no es complicada. Bueno, a ver, no es complicada. Hay mucha información que manejar, ¿de acuerdo? Hay mucha información que manejar, pero una vez que la manejas, ¿no? No es difícil superar el examen realmente, ¿de acuerdo? Entonces, un examen al uso, un examen común de los que ya conocemos siempre, ¿no? 40 preguntas, 65% de porcentaje para aprobar, ¿no? El examen está en inglés únicamente, no está en castellano. Estamos trabajando ya en la traducción formal de todo esto. Pero bueno, todavía va a llevar un tiempo. De momento el examen se da en inglés. Es un inglés bastante sencillo, la verdad, tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Y lo que solemos hacer, pues, es manejar las traducciones para que no haya ningún tipo de problema en ese sentido, ¿no? Hay una serie de requisitos, ¿no? Se recomienda encarecidamente la preparación para el examen de manera oficial, sobre todo para que se puedan abordar los temas que realmente se tienen que abordar, ¿no? Y se recomienda pues tener conocimiento en gestión de servicios, ¿no? Con temas de ITIL o de la ISO 20000 o lo que, MOF incluso, o lo que mejor te convenga en ese sentido, ¿de acuerdo? SIAM hoy en día es parte de la nueva iniciativa de Exim, ¿de acuerdo? Que es el Digital Service Manager, ¿de acuerdo? Es una iniciativa, perdón, en la que se viene trabajando ya el último año, donde lo que se ha buscado ha sido identificar 3 tipos de organización, ¿no? Y 3 tipos de perspectiva, ¿no? Organizaciones que están orientadas al trabajo por procesos, ¿no? Organizaciones que están buscando eh, manejar, ¿no? Manejar los entornos complejos con sus proveedores y organizaciones que simplemente están centrados en la transformación de su negocio. 3 tipos de organización, ¿de acuerdo? En estos 3 casos, recuerdo lo que se busca, por ejemplo, en el caso de las organizaciones orientadas al proceso, a trabajar por procesos, ¿no? Lo que se busca es la optimización, ¿no? La optimización y la mejora continua de toda su lógica desde un aspecto digital, ¿no es cierto? En las organizaciones que buscan manejar de mejor manera la complejidad de sus proveedores, ¿no? Se busca establecer una integración de servicios end-to-end, ¿no? Tal cual, de extremo a extremo, hemos dicho, ¿no? Y en las organizaciones que están en busca de una transformación del negocio, ¿no?
se busca que esa transformación llegue a darse de manera efectiva y eficiente, ¿no? Entonces, en este camino, ¿no? En este camino, lo que se ha hecho ha sido generar 3 rutas, ¿no? Esto luego lo van a ver con más detalle porque formalmente se lanza el 2 de mayo. Hemos tenido un prelanzamiento hace unos días aquí en Utrecht, bueno, a 40 minutos de Ámsterdam, ¿de acuerdo? Donde vemos 3 rutas, ¿no? Por un lado, llegas al Digital Service Manager de la rama Optimization, otro el Digital Service Manager de la rama Integration y otro el Digital Service Manager de la rama Transformation, ¿de acuerdo? Para llegar a ello, pues lo de siempre, ¿no? Tenemos 2 niveles, ¿no? La capa Foundation, que puedes cumplir con tener ITIL o la ISO 20000, ¿de acuerdo? Tener el Siam Foundation, tener el Veris Foundation o tener el Agile Scrum Foundation, ¿de acuerdo? Estos niveles son bastante simples, pero son aperturas, no son necesarios, son prerequisitos. Sobre eso llegan los niveles de especialista, ¿no? Donde se necesita el Green Belt del Lean Six Sigma, que está manejando Exim desde hace una temporada. El Siam Professional, en este caso, ¿de acuerdo? Ya es un examen un poquito más práctico, más simpaticón. A mí me gusta. Y luego tienes el Verism, ¿no? Professional, ¿no? Verism, para los que no lo conozcan, pues es un esquema que se lanza un rato antes de ITIL 4, ¿de acuerdo? Que busca orientar a las organizaciones hacia la transformación digital, ¿de acuerdo? Siempre desde una perspectiva de negocio, ¿no? Dejando un poco de lado el tema tecnológico, lo cual a mí me parece correctamente adecuado. ¿Vale? De hecho, de Verins vamos a armar un webinar también seguramente en breve, ¿de acuerdo? Ya lo irán viendo. Entonces, conforme vas siguiendo la ruta, ¿no? Obtienes alguno de los 3 que tienes arriba o los 3, ¿de acuerdo? Ya va dependiendo de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Bien, no sé si... A ver, clic. No sé si hasta aquí tienen dudas. Creo que me he extendido más de la cuenta, como siempre. ¿Vale? Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. ¿Está claro? ¿Cómo vamos? Eso, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí. Espero que les haya gustado, que les haya clarificado algunas dudillas, ¿de acuerdo? Y nos vemos prontito, ¿de acuerdo? Seguramente luego subamos la grabación y tal, ¿vale? Pues les agradezco nuevamente la consideración, ¿de acuerdo? Por acompañarnos hasta esta hora, ¿vale? Les agradezco mucho la compañía. Nos vemos prontito, Muchas ¿vale? gracias, Juanma. Chao, chicos. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias, Cuídense, Juanma. Nos vemos. muchachos. Gracias. Hasta luego.